¿Y cuál es ese primer parto que ves, que ya ves bien de cerca y dices, ostras, esto es una locura? Empiezo a mirar y digo, mira, yo no he visto muchos partos, pero eso que está saliendo ahí es muy raro. ¿Qué diferencia hay de conocimientos entre una matrona y un médico? Bueno, la matrona es la figura de las figuras más antiguas del mundo mundial. Porque se puede parir sin dolor. La peor postura para parir es tumbada con las piernas arriba, la que tú ves en las pelis. Sí. ¿Cuándo tienen que ir al hospital? Esto es una buena preparación al parto, pero a día de hoy se siguen induciendo los partos porque es jueves, porque hay Champions, sin epidural. Sin prepararse, la mayoría acaba con 3 epidurales. Mi vida no se adapta a tener un hijo. Y mi hijo no se está adaptando a mí, cuando eres tú la que te tienes que adaptar. ¿Alguna vez has llorado en un parto? De los bebés más feos que yo he visto en mi vida. Y me salió, pero si ningún bebé nace guapo. Y entonces se queda así y dice, pues el mío sí, yo. La única manera de que no te mueras tú y el bebé es sacar al bebé y sacar la placenta. Me tiro 3 o 4 años sin poder viajar. Llevamos pariendo toda la vida, ¿vas a ser tú la primera que se quede el bebé ahí dentro y no sepas parir? El tener el privilegio de acompañar a las familias en uno de los momentos más mágicos y maravillosos de su vida. Bienvenidos a Ver, Oír y Callar, lugar donde veremos y conoceremos a grandes personas, oiremos grandes historias, intentaremos no callarnos nada. Hoy sobre el mundo, una vez más, de la sanidad y en este caso de una matrona como es Carla Quintana. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y con muchas ganas de dar a conocer la figura de la matrona. Bueno, yo vengo aquí un poco como sin saber nada, pero por contactos ahí entre medias que teníamos, dije, joder, puede ser un perfil súper interesante porque yo no conozco nada acerca del mundo de los embarazos, los partos, ¿no? Que es lo que más llevas. Bueno, también el emprendimiento, que hablaremos de ello también un poco más adelante y me dirás cómo juntas el emprendimiento, el ser una matrona Mal. y... Mal, ¿no? No. Y entonces, todo lo que sé es lo poco que he buscado para preparar este ratito. Entonces, pues bueno, intentaremos que toda esa gente que no sabe o que está a punto de o parir o tener un hijo, más bien, que suena mejor, ¿no? Tener un hijo. O todos aquellos y aquellas, más aquellas, ¿no? Que quieran dedicarse a ello, pues escuchen este ratito. ¿Qué hay que hacer para ser matrona? Bueno, lo primero, tienes que estudiar enfermería y luego depende. ¿Por qué digo depende? Aquí en España tienes que opositar, tienes que hacer el EIR, que mucha gente conoce el MIR, pues el EIR es lo mismo. Entonces haces un examen y sale como una lista, unas plazas, y según donde te quedes y las plazas que haya, que hay muy pocas, y eso es algo que pues estamos reivindicando mucho, porque al final hay muy poquitas especialidades y de hecho la de matrona es la única que realmente necesitas para ejercer de O matrona. sea, sin hacer el EIR no puedes. No puedes. Entonces, sin hacer el EIR, sin tener plaza, y luego haces una residencia de esa especialidad de 2 años. Hay matronas, hay enfermería pediátrica, hay diferentes especialidades, muy poquitas, pero luego, por ejemplo, en la enfermería pediátrica, yo como enfermera podría optar en un hospital, en una planta de pediatría. En cambio, si no eres matrona, tienes esa especialidad, no puedes ejercer de ello. O sea, que tú estudias para ser matrona sin saber si te va a gustar, porque ni la has tocado, ¿no? Bueno, sí, porque en enfermería rotas por los diferentes sitios, rotas un poco por todo. Vale. Pero yo lo que opté es por irme a Inglaterra. ¿Por qué? Porque al final, bueno, yo soy un poquito inquieta, me gusta mucho viajar y investigué también cómo es la profesión allí. Y bueno, me gustó más. Es cierto que aquí se forma súper bien a las matronas, pero en Inglaterra la experiencia con partos más naturales, o sea, hacemos de todo, obviamente, y tienes experiencia con todo, pero los partos más naturales se lleva más, la figura de la matrona es bastante más conocida por las mujeres que se quieren quedar embarazadas. Entonces dije, bueno, pues yo creo que me va a aportar mucho, te lo convalidan aquí, es una experiencia irme a Inglaterra, me fui a Londres. Para hacer la carrera. Para hacer la especialidad allí. Allí, en vez de opositar, lo que sí que haces es como una prueba en las diferentes universidades. No quiere decir que sea más fácil, pero bueno, al final, de hecho, no fue fácil, o para mí no lo fue. Yo fui una de las primeras
Luego se puso muy de moda y es cierto que fueron muchas más y bueno, era un poquito más llevadero, no quiero decir fácil. Y una vez que me cogieron en esa universidad, pues empiezas tu residencia, lo mismo, de 2 años. Cierto es que luego tienes que quedar un año más para que luego en España te lo convaliden. O sea que en O sea, total... entonces tú no hiciste el EIR. Yo no hice ley. Bueno, me presenté, no estudié, o sea, me presenté un poco pues porque hasta que, claro, terminas en junio o julio la carrera, ese verano me lo pasé muy bien, o sea, decidí, digo, además que se lo dije a mi madre, digo, me pongo a trabajar, que tengo trabajo seguro en verano, y me dijo, mira, vas a trabajar toda tu vida. Entonces, si te puedes ir y tienes tu dinero ahorrado y demás. Y luego, nada, esos últimos 4 meses, pues estudié un poquito, me presenté en enero, pero ya tenía los billetes y me estaba yendo a Londres, o sea, que me presenté un poco para, pues por la experiencia. Pero allí tienes un examen similar a lo que sería aquí, de Bueno, te dificultad hacen o... diferentes pruebas, sí, sobre todo de inglés, tienes que tener muy buen inglés, tener un certificado y demás, y luego diferentes pruebas de, pues no es lo mismo que aquí, pero es otro tipo de test. Después de esto, todo el mundo yéndose para... Todas las matronas No, se yéndose ha para ido allá. muchísima gente, muchísima, y además yo ¿Y en mi conoces casos que equipo... se queden allí también? También, nos quedamos muchas. Yo al final estuve pues casi 6 años, estuve trabajando de enfermera primero, mientras que optaba por algunas universidades y luego ya me metí a lo de matrona, luego me quedé el año extra y luego pues decidí que España tiraba mucho y me volví. O sea, que tus primeros partos fueron allí Sí, en... sí, por supuesto. Vamos, vi alguno cuando estaba aquí estudiando la carrera de enfermería en Madrid, pero mis primeros partos O fueron sea, los allí. primeros partos los ves cuando estás estudiando ya la carrera. Sí, cuando estás en enfermería, cuando rotas por ahí, si tienes suerte, porque no todo el mundo los ve, pero O sea, si las tienes prácticas, suerte, ¿no? Lo las que son las prácticas. prácticas. Pero vamos, ves un poco de cómo sale la cabeza y tal, o sea, no tienes ni idea de qué hace la matrona, desde cuándo empieza, o sea, no tiene nada que ver. ¿Y cuál es ese primer parto que ves, que ya ves bien de cerca y dices, ostras, esto es una locura? Pues yo recuerdo mi primer parto, cuando allí eres matrona tienes que hacer, me parece que eran como 40 partos que los asistas tú. Al principio pues estás muy acompañada por las otras matronas y luego pues los empiezas a hacer sola siempre, obviamente bajo supervisión. Y me acuerdo perfectamente que llegamos, pues éramos 4 residentes y me dicen, Carla, a la habitación 1, tú a la habitación tal, y de repente entro en medio de un parto y yo creo que había visto 1 o 2 en la carrera y de pasada, o sea, es que no lo recordaba. Y entré y de repente empiezo a mirar, eso estaba ya saliendo. Empiezo a mirar y digo, mira, yo no he visto muchos partos, pero eso que está saliendo ahí es muy raro. Y es que venía de nalgas, allí sí que hacen partos de nalgas. Entonces, mi primer parto fue un parto de nalgas. O sea, lo Porque puedo para el que no decir. lo Es sepa, rarísimo. ¿cómo son los partos Pues que sale el habitualmente? culo lo primero. Entonces, yo cuando llegué estaba la mujer abierta, con las piernas abiertas y un culo saliendo, además, cuando, perdón por ser tan gráfica, No, no, me pero encanta, cuando, me encanta. cuando sale el culo achuchado, normalmente se hacen caquita a los niños antes de salir las piernas, la cabeza, todo. Entonces yo veía el culete con su rajita así, saliendo caca, y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, ¿dónde Y está la ellos lo veían cabeza? súper normal y tú... Ellos súper normal, claro. Y es que aquí no se asisten muy pocos, no se asisten casi partos de nalgas, se hace cesárea. ¿Se intenta hacer un masaje para colocar al niño o algo Se así? hace ¿O? lo que llamamos la versión cefálica externa, que es darle la vuelta al bebé. No todo el mundo lo hace, muchos ginecólogos pues que a lo mejor no están tan actualizados no lo hacen, dicen que es muy peligroso, cosa que, bueno, en eso entraremos yo creo más adelante, Vale. pero hay que actualizarse para saber que la versión cefálica, dentro de obviamente que esté todo controlado, se puede hacer perfectamente y hay diferentes técnicas que pueden funcionar. No siempre funcionan, pero sí por lo menos intentarlo. O sea, que lo ideal es que vengan de Con la cabeza. cabeza, De exacto. cabeza directamente, como cuando tiras a la piscina ahí. Tal cual, o sea, primero la cabeza y luego ya lo que venga. Si una vez que sale la cabeza, el cuerpo da igual. Justo me has dicho, hablaremos de ginecólogos y tal. ¿Qué papel tiene la matrona respecto a un médico en un parto? O... Pues mira, la matrona, que mucha gente lo desconoce, no solo llevamos los partos. La matrona está presente en toda la edad fértil de la mujer, desde que tienes tu primera menstruación hasta que tienes la menopausia. Y eso es muy desconocido, hay pocas matronas que se dediquen a ello, sobre todo las del centro de salud. Pues desde que tú te quieres quedar embarazada o desde que tienes tu primera menstruación, que si tienes dolores, que si no, esa información que vas muchas veces a las escuelas, ¿no? Sí. Y luego desde el momento en el que tú te quieres quedar embarazada también hay un acompañamiento. Aquí es muy desconocido. La matrona hay gente que no sabe lo que es. Y luego, cuando estás en el parto, yo que veo mucho el posparto, ¿no? Con mi empresa vamos mucho al domicilio y demás y vemos mucho el posparto, lo que me dicen es, yo no sabía lo que era una matrona y la persona que mejor recuerdo me llevo de mi parto es la matrona. O sea, es muy fuerte, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú aquí te quedas embarazada y ¿en quién piensas? En ginecólogo. Voy a ir al ginecólogo. Sí, eso es lo primero que haces, ¿no? En Inglaterra
tú piensas, me voy a quedar embarazada y piensas, me voy a ir a mi matrona. Y es la que te Además, un hace el poco más de seguimiento. pelis, ¿no? Lo de ir con la matrona se ve un poco más de las pelis, pues eso, americanas, Pero inglesas, tal. claro, pero la diferencia, lo que me preguntabas, la matrona es la enfermera obstétrica especializada en partos fisiológicos. Es decir, fisiológicos quiere decir en partos normales, en embarazos que vayan bien. Si hay alguna complicación, siempre tenemos el apoyo de los que están especializados en esas complicaciones. Entonces, en Inglaterra, ver al ginecólogo se ve como algo, a ver, entiéndeme, malo. ¿Por qué? Porque entonces tengo algún problema, tengo alguna Ya. complicación. En cambio aquí la matrona es como algo desconocido. Y en cuanto a conocimientos, porque claro, yo entiendo que una matrona tiene que tener prácticamente todos los conocimientos necesarios para un parto. ¿Qué diferencia hay de conocimientos entre una matrona y un médico? Bueno, la matrona es la figura de las figuras más antiguas del mundo mundial. O sea, siempre ha habido la señora mayor con experiencia acompañando en las casas a las mujeres. Entonces, en cuanto a conocimiento, a ver, es que a mí no me gusta hacer como una escala del ginecólogo está aquí, luego la matrona, luego la Sí, pero auxiliar, luego... podéis tener los mismos conocimientos, pero de diferentes Totalmente, partes, o sea, que nosotros no sea estamos... mejor ni No, peor. no, sí, pero que mucha gente es como... Está el ginecólogo aquí y eso que a mí me da igual que tener un jefe arriba abajo, o sea, pero yo creo que somos un equipo y creo que la matrona está especializada en lo fisiológico, en lo natural. De hecho, siempre dicen que un parto atendido por una matrona tiene muchas más probabilidades, no lo decimos las matronas, sino lo dice la evidencia, muchas más probabilidades de acabar en un parto vaginal, normal, sin puntos, salvo que se complique cualquier cosa, ¿no? Pero un obstetra, un ginecólogo, por supuesto no todos son iguales y no vengo aquí obviamente a soltar pestes de los ginecólogos Ya. porque son mis compañeros, sí que intervienen mucho más, tienen menos paciencia, hay algunos... Una anécdota que tengo es, yo he trabajado en diferentes hospitales y en uno de ellos pues eran un poquito mayores, 70 más o menos, parece que los médicos nunca se quieren Jubilar. jubilar. Y me acuerdo que vino una mujer de parto, o sea, de parto real, estaba a punto de parir, y dijo, mira, no me quiero poner la epidural, aquí es raro, o sea, hay gente que no sabe atender, matronas e incluso ginecólogos que no han atendido un parto sin epidural en su vida y tienes que saber tener esos conocimientos. Para mí era, vamos, o sea, yo lo atendía todos los días allí porque allí se pone la epidural, pero no todo el mundo, atendemos en casa, atendemos en 50.000 sitios. Sí. Y me acuerdo en ese paritorio, la señora pues a punto ya estaba saliendo, es que no hay que hacer mucho, simplemente coger al bebé y listo. Y el ginecólogo vistiéndose como un astronauta, su cara era como descuadrada, como diciendo... ¿por qué está esta mujer gritando? Claro, porque no tiene ni epidural, no tiene ni tal, y le veías como preparándose como si se fuese a la luna y me ves a mí intentando ponerme un guante, tirada en el suelo, pues como se han atendido toda la vida. La mujer se puso como en cuclillas, ya me tiré yo al suelo, lo cogí, o sea, como si fuese un poco una película, Sí. pero es que llevamos pariendo toda la vida, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que yo acabé, pues eso, llena de, pues de todo, que los partos limpios no son, y el ginecólogo literalmente me miró en plan... Bueno, pues nada, gracias. Y luego me dijo, ¿te puedes creer que en todos estos años no había hecho nunca un parto de pie? Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, si hemos ¿Y tú has hecho parido muchos de pie? pues 50.000, o sea, pues un Pero porque montón. es de golpe Pues y porque es nace de así y golpe. porque la peor postura para parir es tumbada con las piernas arriba, la que tú ves en las pelis. Sí. La peor postura anatómicamente, el coxis hace así, las piernas las abres, entonces la pelvis también se cierra, es la peor postura para parir, pero casualmente es la más cómoda para el sanitario que lo atiende. Y también para cuando son muchas horas, ¿no? De estar de parto. Pero eso la mujer lo decide, o sea, si tú estás, por ejemplo, con una epidural, puedes parir de lado, o sea, hay camas como si fuese de Transformer y puedes poner perfectamente las piernas de otra manera, aunque la mujer no sienta las piernas, sí que las puede movilizar un poco. Pero ¿qué pasa? Que se ha hecho así toda la vida, tú subes las piernas. Claro, hay mujeres, por eso hay tantos partos instrumentalizados, porque el bebé es que literalmente no consigue salir, que llegamos Claro, y... porque como tú dices, hace como un poco de cuesta, ¿no? Y no es... Exacto. La gravedad es la gravedad. La anatomía es como es y la cadera es como es y el canal del parto es como es. Esto es como una tuerca. Pues eso es La algo que tuerca no va así. La tuerca tiene que ir girando perfectamente, es que si no, no entra. Pues esto es lo que pasa. Entonces se distocian muchos partos, que eso quiere decir que si tú no estás en una postura adecuada, dependiendo de cómo esté el bebé mirando, pues hay más probabilidades de que no salga o de que salga peor. ¿Y tú esto lo hablas con la madre antes del parto? ¿Cómo quiere parir? Si quiere hacerlo tumbada, de pie o... A ver, esto, mira, hay una cosa que se llama plan de parto, que es cómo te gustaría o cómo tú te imaginas tu parto.
que a mí me gusta mucho porque hace a la gente pues bajar un poco la información, pensar, cuestionarse cosas. Antiguamente en algún sitio sigue pasando, pero ya menos, se rasuraba a todas las mujeres, como si esa parte de la vagina Sí, fuese estéril, que es como lo más un, sucio, como sucio, un tatuaje, vamos. tal cual. Entonces, todo limpio, se les ponía lo que llamamos un enema, que es para sacar todas las heces. ¿Por qué? Porque una vez que tú estás empujando, empujas todo. Entonces, la gente se piensa que eso es... O sea, las heces muy pocas veces salen y si salen no pasa absolutamente nada. Estamos pariendo, que eso no es limpio. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que se ponían el enema para que fuese todo limpio. Rasurábamos, entonces en el plan de parto ya se cuestiona eso y pone, ¿quieres que te rasuren? ¿Quieres un enema? ¿Con quién quieres estar acompañado? La postura, sí que lo pregunta, pero yo es algo que siempre me preguntan, ¿en qué postura es la mejor? Yo digo, es que eso hasta que no estés ahí y lo vivas, depende si tienes epidural, si no, si se te ha bloqueado más una pierna, si no, o sea, depende de tantas cosas que tampoco, yo siempre les digo, poned libre movimiento, o sea, que me mováis, que no me tengáis como en la peor postura, litotomía es la postura de las pelis, esa. Sí. Pero que no se cuestionen tampoco mi postura ideal es esta, o mi postura, simplemente que les den a entender que les gustaría moverse. Y en ese momento, si tú lo ves apropiado, tú les mueves para decir, oye, esto va a ir mejor si hacemos esto. Totalmente, claro. Al final nosotros que vamos tocando la cabecita, las vamos explorando, tú vas viendo hacia dónde está mirando el bebé y hay determinadas posturas que hacen que el bebé se encaje mejor o peor. Esto sí, la matrona, claro, hablábamos de los ginecólogos, pero también hay o sea, hay matronas que tampoco están actualizadas. Entonces esa matrona de toda la vida pues pone la misma postura y el bebé que se está chocando y que si la girases con la pierna un pelín con así, de repente se colaría mejor. O sea, al final hay que ver por el bien del paciente, no Claro. por el tuyo que estés cómodo y si te tienes que tirar al suelo, pues te tiras al suelo. Es que esto es algo que hemos hablado en casi todos los podcasts que hemos estado haciendo, que al final hay que dejar a un lado lo que uno quiere por el bien del contrario. En casi todas las profesiones, el ego o la costumbre que tienes, a lo mejor como dices tú, una madrona de 70 años que Mm. lleva ahí 70 años haciendo lo mismo y hacerlo, oye, pues lo mejor es esto y hacer justo eso. Y actualizarte, porque esto es algo sanitario. Yo creo que una cosa que te va a interesar o a quien nos escuche, yo estaba en un hospital, obviamente no lo voy a decir, y hay dos maneras de inducir un parto. Inducir un parto es provocar el parto, ¿vale? Eso antes era un poco más común que ahora, ¿no? Con Mucho los más, médicos, claro. había médicos los miércoles en los pueblos y en los miércoles, ¿no? Claro. Bueno, eso yo incluso lo puedo llegar a entender, ¿no? O sea, si solo hay un médico a la semana, hombre, pues está medio justificado, entre que no es una condición, un problema médico, pero a día de hoy se siguen induciendo los partos porque es jueves, porque hay Champions, porque es puente, ¿En serio? porque ¿Por qué, es... ¿Tú te crees? No te ríes, te lo estoy diciendo de verdad, Pero, hombre. ¿por qué dices, como hay Champions, no, hoy no quiero...? Induzco el parto el día anterior porque sé que va a durar pues 24 horas y así ¿Pero esto quién lo dice? ¿El padre, la madre? ¿Quién lo dice? no, pues el sanitario de turno. ¿Qué Sigue dices? pasando. Y eso tiene un nombre que se llama violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica, que gracias a Dios las familias se van enterando un poco, es cuando el sanitario actúa en su propio beneficio, ya sea inducir un parto que no tiene un motivo médico, hacer una cesárea porque son las 3 de la tarde y he quedado con mis amigotes a comer y entonces son las 2 y los partos hay que darles tiempo. Y por eso los partos atendidos por matronas que estamos ahí las 24/7 y que no me escuchen los ginecólogos pensando que vengo aquí a hablar de ellos mal, porque hay ginecólogos maravillosos, pero sabemos que ellos tienen el poder de inducir los partos. ¿Ellos son los que toman la última decisión? Exacto, sí, toman la última decisión. ¿Y están Entonces, durante todo el parto? no, para nada. Aquí se separa, se diferencia la pública y la privada. En la pública te lleva la matrona de todo el embarazo, las consultas, salvo que haya algo, alguna complicación o alguna historia médica así que le tenga que ver puntualmente el ginecólogo. Tú te vas al hospital, siempre hay ginecólogos de guardia, gracias a Dios, obviamente, y es la matrona la que te mete en el paritorio, la que hace tu parto, la que lo asiste, la que te lleva el posparto. O sea, tú no tienes por qué ver a un ginecólogo si todo va bien. En cambio, en las privadas es el ginecólogo el que hace todas las consultas y el día del parto la matrona es la que va a estar contigo todo el rato hasta que literalmente ves los pelitos del bebé, llamas al ginecólogo y viene a asistirlo. ¿Por qué se hace eso? A ver, por una parte tiene un poco de sentido porque es cierto que es la persona de confianza de esa mujer que le está llevando todo el rato, Que suele pero ser la misma que le ha llevado también desde que el
típico ginecólogo que tienes desde pequeña o...? Pues mira, eso está cambiando también, que yo es algo que no entiendo. Cuando a mí me viene una mujer y me dice, no, el ginecólogo que me va a asistir es el que parió a mi abuela. Y yo siempre pienso, a ver, sí puede ser buenísimo y tener un montón de experiencia, pero ¿no te gustaría alguien un poco más actualizado? O sea, un poco más actualizado, más joven. O sea, si parió a tu abuela o me va a hacer la preparación al parto, aquí hay una persona muy famosa en Madrid que pues tiene 50.000 millones de años y sigue dando preparaciones al parto y se la dio a mi abuela y a la tía y al no sé, y digo, pero ¿cómo te puede hacer ilusión eso? O sea, yo prefiero a alguien literalmente recién salida casi de la carrera con motivación actualizada que no. O sea, También ha evolucionado mucho en los últimos años la información acerca de los partos, ¿no? que la experiencia está muy bien, pero que también la actualización me parece lo principal. O sea, había un ginecólogo, que es un poco por lo que he empezado. Hay dos maneras de inducir el parto, ¿vale? Tampoco nos vamos a poner súper técnicos. Vamos a decir que hay dos fases. Una es cuando la mujer está totalmente sin contracciones ni nada, pero hay que inducirlo por X motivo. Entonces empiezas con una medicación. O la fase 2, que es la mujer se está poniendo de parto, pero necesita como un poco de ayuda, ¿vale? ¿Las dos se hace con la misma medicación? No, la primera se hace con lo que llamamos un propes, prostaglandinas, ¿vale? Y luego la segunda es con oxitocina. Es como el segundo paso. Pues yo estaba de guardia hace ya mucho, gracias a Dios ya no estoy ahí, y me dice, no, empieza, la exploro y digo, oye, está de cero, es que no ha empezado a dilatar, vamos a empezar por la fase 1, ¿no? Con las prostaglandinas, porque si no, si empiezas por esta, la sentencias. Por mucho que tú le Y eches eso el ginecólogo oxitocina... ya te había dicho que la Me dice, inducía. oye, con oxitocina. Y claro, yo aquí cuestiono, o sea, yo es cierto que tengo mucha confianza con ellos y hay mucha gente que se calla sabiendo que no es correcto y yo no voy de lo sé todo, pero sí que me gusta actuar como equipo y le dije, oye, ¿qué te parece si empezamos por un propés y no directamente con la oxitocina? Si es que de verdad que es que la vamos a sentenciar. Me dice, mira, si yo sé que lo mejor sería un propés, pero es que yo soy de la vieja escuela. Y es que eso de los propés son moderneces. Y yo no las controlo mucho, así que mejor empezamos por la oxitocina. Te quedas con una cara, perdón, no sé si pueden decir palabrotas, Sí, sí, pero sí. de gilipollas. O sea, yo lo intenté. Claro, yo ¿Y no le cómo puedo... fue luego el parto? Pues, ¿dónde acabó? ¿Dónde te crees? Pues en una cesárea. ¿Dónde va a acabar? O sea, esa señora estabas poniéndole una medicación sobre un cuello del útero, o sea, que estaba cerrado, que no había dilatado ni nada. ¿Y eso qué haces? Y claro, aquí mucha gente... Eso lo que hace el niño es intentar salir por un hueco que no hay, por ¿no? aquí, y no, primero tienes que preparar esto, que se ponga blandito, que se vaya borrando el cuello, que vaya dilatando un poquito y luego necesitas más contracciones para que esto dilate. Si tú te saltas la primera fase cuando es lo que la evidencia, o sea, yo entiendo que tú has inducido todos tus partos durante 55 años con oxitocina, pero coño, entonces, ¿qué haces ahí? Y eso es un poco lo que nos pasa a muchas matronas. ¿Por qué? Vas, denuncias. Eso es violencia obstétrica, o no denuncias, y se lo dices a la mujer, no se lo dices, o te vas del hospital, pero claro, es muy complicado. Es Yo algo... intento cuestionarlo, ¿Y eso ¿eh? en la escuela, a vosotros, bueno, hace tiempo no habláis de este tema? ¿No te... Yo no lo recuerdo. Yo esto lo he vivido a lo largo de los años, montando mi empresa, que ahí veo a muchas mujeres, no solo las que me tocan el paritorio, porque yo sigo haciendo guardias, sino todos los pospartos. O sea, yo hay veces que llego al hospital a día de hoy y yo siempre entro por la habitación y digo, oye, bueno, cuéntame por qué estás aquí. Y te juro que hay mujeres que me dicen, no, porque mi ginecólogo o mi sanitario me ha dicho que viniese. Digo, oye, tío, tú te vas a operar una rodilla y te dicen, ¿por qué estás aquí? Y dices, "Ah, fui al traumatólogo y me dijo que me pasase por ahí el jueves". Claro. O sea, hola, por lo menos dime, no quiero que seas técnico, pero me digas, oye, mira, pues es que tengo la tensión alta y me ha dicho que venga aquí para inducir el parto. O, no, es que como no habla mucho, pues tampoco le he querido, pero no le he querido molestar. Digo, ¿cómo? Y dice, tengo mucha confianza en él, en ella. Yo siempre os digo, por favor, confianza, guay, pero confianza ciega no, porque tú no me conoces. Entonces, yo no quiero que estés aquí como diciendo, a ver qué me va a hacer esta, ¿no? O sea, confías en el sistema, pero no confíes ciegamente. Claro. Pregunta. ¿Tú en todos los partos conoces a la madre? No, en ninguno. O No. sea, Les conozco el día del parto. Sí. Claro, o sea, en el ninguno. único, en ninguno. Pero dices que estás con ellas desde un poco antes, Sí, ¿no? pero las matronas las matronas del centro de salud no son las que luego hacen guardias. O sea, esto Ya. está bueno, especialidades no, sí, o sea, se divide y la matrona que está en el centro de salud está en Ya, el es muy centro de salud. complicado coincidir, pero nunca coincides con nadie que... No, y además yo no estoy en centro de salud. Por eso en los privados, en las clínicas, vamos, en los hospitales privados, esa parte sí me gusta porque es cierto que les lleva al ginecólogo y al final cuando vienen ellas
ver una cara conocida, aunque te digo una cosa, luego como la matrona está en ese momento tan intenso y normalmente estamos 24 horas con ellos, toda la guardia, al final te cogen el cariño que le han podido coger a otra persona, pero cuando aparece el ginecólogo que le ha atendido durante todo su embarazo, está guay, ¿no? Porque al final ves como esa conexión de, vale, he estado contigo pues prácticamente que 9 meses o desde que te hayas enterado. O sea que a mí esa parte de la privada me gusta mucho y me gustaría que en la pública se pudiese, pero es muy complicado. A mí me suena de oír casos, ¿no? De a lo mejor médicos que ni están trabajando y van porque hay un parto, ¿no? Médicos Así, y por que dos, du- y por eso dos solo pasa en la duros. privada. Eso solo pasa en la privada. Sí. Por 2 duros te digo, depende. Hay gente que ya se ha montado como su empresita de que todo es privado. Entonces tú lo que haces es pagar un fee y para que vayan a atender tu parto, te hagan el seguimiento, el posparto, tengas como tu grupo y ahí sí que las matronas que te atienden durante toda esa evolución son las que te asisten el parto. Pero es algo privado que tienes que pagar. Y Yo igual el médico, ¿no? El el ginecólogo. ginecólogo. Y hay veces que el ginecólogo aparece. Si tú le llamas, o sea, yo en todas mis guardias llamo a mi gine y le digo en plan, oye, que ya, pero Pues cuando verás cómo le toque final de literalmente, Champions. sí, tal cual. Sí, sí, me ha pasado alguna vez en plan, mira, ya sé que están jugando, pero te O sea, me fastidia. parece muy fuerte, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, para que veas un dato curioso, mira que yo conozco hospitales que podría haber parido, yo tengo seguro privado, como la mayoría de la gente, yo pagué mi parto. ¿Por qué? Porque, uno, no sabes cómo vas a estar ese día del parto, si vas a estar muy cuerda. Pagar tu parto significa Pagué que... un equipo privado de matronas y ginecólogos para que asistiesen mi parto como yo tenía en mente, que sabía perfectamente que podría acabar de cualquier manera, en una sala de partos que llamamos, ¿vale? Se llaman casas de partos, salas de partos naturales. O Vale. sea, yo en mi caso tenía en mente parir de manera natural, sin una epidural y en una bañera. Que luego podría haber parido haciendo el pino puente también, porque nunca lo sabes. Lo que te digo, que yo quería utilizar la bañera porque yo he asistido a muchos partos así, sé que ayuda un montón y yo lo quería hacer así. Es muy a lo Inglaterra, ¿vale? Sí, Sí. luego, Entonces, luego en un ratillo hablaremos de tipos de parto. pues yo, como sabía que si me iba, hay públicos que lo asisten así, pero uno, dependes de si está mucha gente en la, aunque no hay mucha gente que quiera parir así, cada vez más, pero no hay mucha gente. Luego, hay hospitales que lo asisten, pero las matronas no tienen mucha experiencia porque no mucha gente quiere. Entonces, a lo mejor te toca una matrona que ha asistido en el agua 2 partos. Hombre, pues a lo mejor quiero una que tenga más Claro. experiencia. Y lo tercero eran mis compañeras de Inglaterra y las conocía. O sea, yo iba ahí como si estuviese Entonces vinieron en aquí casa. para... No, porque ellas estudiaron allí, se vinieron Ah, aquí y vale. montaron un equipo. Entonces yo mis 2 partos contraté y lo pagué, pero con gusto. O sea, a mí eso de Hombre, son los momentos llamarlas más y... importantes de tu vida y el momento más importante en la vida de tu hijo, Sí. porque si no sale bien, tu hijo No, no, a lo tal mismo cual. no lo cuenta. Yo lo que quería era que si tenía una cesárea o un forceps o algo que se desviase un poco de lo que yo tenía en mente, que me fui a esta casa diciendo, vale, se ha hecho así porque tenía que haber pasado así. ¿Cuántas cesáreas ocurren? Lo que te digo, porque son las 3 de la tarde, porque yo qué sé, por lo que sea. Entonces yo no me quería ir con esa sensación. Mi primer hijo, yo estaba dilatada del todo y tardó 2, 3 horas en salir, que eso es un montón. En otra ocasión, seguramente el médico de turno me hubiese ofrecido ayudarme a sacarlo. Y ahí aguantaron, el bebé estaba bien, obviamente, le escuchan, le todo, o sea, se dio la oportunidad, pero tener una matrona que te apoye de tal manera que en ningún momento te diga, Carla, yo creo que ya llevas mucho tiempo, te ponemos la epidural o te ponemos, o sea, mi marido estaba ya casi desmayado, como porque yo le preparé a mi marido, yo le conozco mucho, y le preparé sin prepararle. Claro. Entonces no le preparé nada. Digo, todo lo que te vaya a contar, claro, luego me dijo, como no me has hablado de esta movida que hemos vivido aquí, o sea, tan fuerte, ¿no? Porque al final es que vivirlo sin epidural tiene sus cosas. Digo, porque te conozco y si te hubiese contado algo, te hubieses creado ahí como algo que no se parece en nada, ¿no? Pero que ellas aguantaron, me apoyaron de la manera que necesitaba. O sea, eso a mí, vamos, el dinero mejor gastado del mundo mundial. Qué guay. Voy a aprovechar este momento para intentar preguntarle a la gente que nos está viendo o escuchando que nos cuente por ahí abajo casos que conozca o su propia piel, pues de embarazos, de historias como puede ser la tuya, ¿no? De pues traer a gente o partos muy largos o alguna anécdota que conozca y ahí compartir un poco nuestras experiencias por ahí por comentarios. Genial. Yo lo que siento, sobre todo también porque vivo de cerca del tema de la enfermería, es que las enfermeras, las matronas, y también por lo que me cuentas, como que están más cerca de lo que es el paciente que lo que suelen ser los médicos. Es como que el médico es
alguien como súper alejado, y además lo noto cuando he tenido familiares en el hospital o cosas así que llamas al médico y el médico ni viene y la enfermera la tienes ahí a pie de cañón constantemente y es como lo que siento que, por lo que me cuentas, vamos. O sea, a mí hay gente que cuando estudié enfermería me dijo, pero ¿eres enfermera porque querías ser médico y no te ha llegado la nota? Eso nos lo hacen mucho. Y alguna enfermera o un médico frustrado que haya estudiado enfermería, porque siempre hay, en primero de carrera, siempre hay el típico que no le ha llegado y se mete en enfermería y acaban saliendo todos. No tiene nada que ver, pero ni mejor ni peor. ¿Qué pasa? Que sientes como más cercano a una enfermera, pero porque es que esa es su función, es el cuidado del paciente. Y el ginecólogo, en este caso, o los médicos, es que esa no es su misión es diagnosticar, pueden ser más cercanos, por supuesto, pueden ser, y seguro que son buenísimas personas, pero la figura del médico siempre ha sido, está ahí Dios, o sea, literalmente es algo inalcanzable y la gente me viene... No, no le he preguntado porque es que el pobre le he visto agobiado que iba con mucha prisa. También Hola, o porque sea, hay menos médicos, puede ser. no, no, yo no creo que sea eso, es porque esa figura que se ha creado de ir levitando, pero eso ya no se lleva. O sea, de verdad que no se lleva. Y lo que pasa es que hay gente que sigue confiando en esos médicos con muchísima experiencia, pero que son cero empáticos, incluso maleducados, paternalistas. O sea, cuando te... Eso es violencia obstétrica también. Cuando te tratan como si fueses una niña. Venga, bonita, no pasa nada, si va a ir todo bien. Ocultan información, no, venga bonita, venga bonita, venga bonita, llega el día del parto, te induzco porque literalmente viene la Champions y como la señora la has anulado durante todo su embarazo, no sabe nada y ella confía Claro, ciegamente, confía en ti porque eres el profesional. claro, y entonces ¿qué pasa? Que te induzco encima sin que tú te enteres ni por qué ni cuándo y se van y dicen con una raja así, o sea, les cortan, te hacen una cesárea y no sé qué, pero como el trato ha sido tan mi ginecólogo, tú te vas encima contenta como mujer y luego hablas con ella y dices, ¿tú sabes la de violencia que ha habido ahí? O sea, es que, no, es que el problema es que no te estás enterando. Yo también lo que veo es que hay como dos grupos de mujeres, las que están tan informadas que a veces están Terrible, sobreinformadas horrible o eso. las que no se informan de nada. Y También. entonces se fían de lo que le digan y lo que tú dices, me ha dicho esto el médico, pues todo bien, pues le haré caso, pues lo ha hecho así. Las que hablan unas entre todas y están ahí comentando de todo, se mandan información cuando tal, y además hoy en día que lo tenemos todo al alcance de la mano y Que la gente cualquiera... estudia, o sea, la gente estudia para ser madre y es que no hace falta. Ni hace falta saber todo, pero sí las preguntas, cuestionar un poco de manera educada a esa persona que esté delante, matrona, médico, o sea, un poco, pero que no tienes por qué saber, sino, oye, ¿y por qué me hacéis esto? Lo que pasa es que yo me adelanto y yo he aprendido muchísimo y yo es que cuento todo. O sea, yo voy contando, mira, te voy a poner la oxitocina. La oxitocina lo que va haciendo es esto. Voy creando pequeños momentos para que sepan lo que esperar. Si tú vas a lo que te ha dicho la vecina o tu hermana, que luego mentimos todas, no, mi parto ha sido súper rápido, no, mi parto ha sido súper tal. O sea, tú vienes con unas expectativas que son totalmente irreales y encima, pues ese médico o esa matrona no te han contado absolutamente nada, pues normalmente, o sea, normal que luego tengas, tú sabes la de depresiones posparto que hay después, porque, ay, es que me han hecho un forceps y a mí nadie me había comentado Es uno de eso. los puntos que tengo apuntados porque me parece algo súper interesante el tema de la depresión, de dónde viene, qué es lo más común. Así que ahora lo vemos. Antes de ir a ver, que se nos está alargando Venga, el vamos ver, al... tengo una pregunta que me ha surgido cuando te he imaginado, poniendo ahí, esto es la oxitocina, tal, te he imaginado ahí siendo una persona empática, porque al final yo creo que tu misión es ser muy cercana a lo que hemos dicho. ¿Qué pasa cuando has tenido un día de mierda y llegas ahí y tienes que ser la más maja de todas? ¿Tu hijo está malo Sí, sí, o...? no, he venido sin dormir o lo que sea. Eh, Mira, yo me encantaría que familiares, amigos que me conocen toda la vida, que siempre me catalogan por fría, cada vez menos, pero por fría, un poco por mis circunstancias de vida y todo lo que ha ido pasando. Yo soy muy práctica emocionalmente y eso puede pecar de frío a veces y puede que no tenga nada que ver cuando estoy con las mujeres. Soy empática, nadie lo sabe, si no he dormido. O sea, yo intento de verdad pensar que soy yo la que estoy ahí, cómo me gustaría que me tratasen. O sea, ella no tiene la culpa de que yo haya tenido un día de mierda. O sea, no la tiene. ¿Que he podido ser más empática o menos en algún momento? Pues como todos, ¿no? Todos somos humanos, pero jamás me verás ni dar una mala contestación, ni intentar hacer que el parto vaya más rápido porque me quiero ir a mi casa, ni... O sea, eso jamás, bajo ningún concepto.
Pero hay una vez, y me dolió en el corazón, no sé si me escuchará esa madre, que porque de verdad que lo intento, pero no soy Dios y a veces no lo consigo, ¿no? Me acuerdo que me escribió por el Instagram, muchas madres que me encuentro en el hospital me siguen en las redes. Y entonces me dijo, jo, Carla, pues me gustaría comentarte que a mí me atendiste en el parto, fue después del COVID justo, estabas tú embarazada y yo te seguía mucho y me encantabas y tal. Y joder, pues ese día no sé si tuviste un mal día o lo que sea y digo, hombre, no me digas que te traté mal porque te juro que es que no trato mal a nadie, o sea, es que me cuesta un montón. Me dijo, pues yo pensé que ibas a ser más empática, luego también las expectativas de cada uno, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor tengo a 8 pariendo, literalmente estoy sudando, pero te juro que eso me lo guardé como diciendo, esto no puede volver a pasar. O sea, yo nunca he sido borde con nadie ni dado una mala contestación, de verdad que intento ser, ¿Y luego pues, vas con mascarilla? no Bueno, siempre. en ese momento En ese seguro. momento sí. También no se ve la cara. No, no se veía la Entonces, cara y que escucha, que es que, y me pasa con mi empresa, o sea, puedes tratar exactamente igual a una persona y a otra con un mimo brutal y cuando te ponen una mala reseña, que eso me duele, al principio las llevaba fatal, ¿eh? Pero claro, al final cuando te montas una empresa, hombre, pues si tienes a 5 y vas tú, pero cuando ahora mismo atendemos 50 casos a la semana, pues a alguna le puede gustar un poco menos, ¿no? O tener una claro. expectativa, lo que sea, pero las primeras las llevaba fatal. En plan, ¿cómo? ¿Pero cómo puede ser si nos hemos dejado los huevos? O sea, por esta... Es duro, es duro. El Yo tema es lo que de... peor llevo, ¿eh? A mí me pasó, fíjate, justo ayer terminando de editar un vídeo y me dijeron, el vídeo está increíble, pero esto me lo esperaba de otra manera. Yo, pero si llevo horas. Sí. Si he venido aquí a las 6 de la mañana, son las 12 solo para hacer un segundo de vídeo. Sí. Y te lo ¿Cómo esperabas de duele? otra manera. ¿Cómo duele eso? Pues es muy Hay que doloroso. saber gestionarlo, ¿eh? Sobre todo si montas una empresa, que al final llegan feedbacks todos los días. Yo sigo haciendo eso. Lo he querido dejar en algún momento, obviamente, porque es muy duro emprender. Pero cuando te llegan 5, 6, 7 feedbacks diarios de me has cambiado la vida, obviamente no por unos pendientitos que ponemos, sino una lactancia o una preparación al parto, un tal, dices, jo, tío, eso vale. Pero luego Claro. te llega la mala y dices, Que jo, tío, tienes qué en- cabrona. Jus- Eso no quería. Pero te ayuda a mejorar mucho, ¿eh? Yo lo cojo como algo positivo, pero las primeras me dolían como si, vamos, me hubiesen A pisado. ver, es que yo creo que una de las claves de la vida en todas las profesiones, en la tuya más todavía, pero es aprender de cada una de las cosas que nos Sí. pasan por delante de nosotros. Mm. La gente se cree que terminas la carrera o lo que estudies, que puede no ser una carrera, y ya está. Y no tienes La que seguir experiencia. aprendiendo, la vida evoluciona, la tecnología, Hay todo que evoluciona actualizarse, ¿eh? Por eso te digo. 100% y seguir aprendiendo. Hazme un favor, acércate un pelín todo el micro para allá, ¿Aquí? ¿O ahí? como hacia este lado. ¿Ahí? Ahí, sí, ¿Ahí? sí, sí. Vale, Tú estás a gusto ahí, ¿no? sí. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a ver, porque estamos viendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué te gustaría que la gente viera de ti que no se vea a simple vista? Pues 2 cosas, o sea, obviamente me voy a centrar en mí, ¿no? Que es la entrevista. Tal Digo cual. 2 cosas en cuanto a las matronas, me gustaría que se les diese a conocer más todo el trabajo que hay detrás hasta que nace un bebé y que se conociese más nuestra profesión desde el principio, que pudiesen confiar más. Hay mucha gente que no llega a nosotras porque no conoce esa figura, ¿no? Entonces, me gustaría que se viese un poco todo eso, el trabajo que hay diario. El otro día tuve 8 pacientes a la vez y la gente no... Y ninguna sabía que yo tenía 8 pacientes porque todo el mundo me decía, ¿Pero oye, pariendo a la vez? pariendo a la vez. No estaban empujando todas a la vez, pero una estaba empezando la inducción, la otra de 3 centímetros, la otra de tal. Y yo iba, y para mí una cosa súper importante es que nadie note que yo estoy derrapando por los pasillos. O sea, y además hay gente que te lo pregunta, ¿somos muchas hoy? Y digo, ha habido casos peores y casos mejores, en plan, sin más. Pero no tienen ni idea. Entonces, Súper estresante, ¿no? pues, hay días que yo llego a mi casa y, o sea, necesito 3 días para recuperarme. Pero a mí me encanta, o sea, es algo que de Claro, verdad se que tiene que lo... pasar el día volando, ¿eh? Empieza y cuando te das Nada, cuenta, acabado. pero llego a casa, o sea, mi marido me mira la cara como en plan, que día duro, que no me has contestado en las 12 horas o 24 horas, eso es duro. Entonces, que se conociese un poco más lo que hacemos detrás y luego como emprendedora, teniendo una empresa, tanto para mis sanitarios, los sanitarios colaboradores que tenemos, aunque cada vez son más conscientes, pero al principio era como, o sea, todo el trabajo que hay detrás para que al final a ellos les llegue una confirmación de día, hora, dirección, motivo médico por el que vas ahí. Nosotros estamos en 35 provincias de España, somos unos 100 y pico sanitarios que coordinar. Entonces, la gente cuando de repente te confundes en ponerle en vez de a las 5 a las 5:03, por decirte una chorrada, y pocas, porque cada vez nos conocen más, ¿no? Pero te dicen, oye, no me has puesto a las...
y te lo dicen de una manera como así, dices, te dan ganas de decir, mira, tronca, pásate medio día conmigo, solo hace falta unas horas para ver el esfuerzo que hay detrás, que no has tenido en cuenta porque digo, vale, si yo lo entiendo, si yo eres mi principal persona, porque sin ti no puedo hacer nada, ¿no? Pero que viesen un poco qué hay detrás de emprender y que estamos ayudando a las mujeres, entonces que tengan un poco de paciencia y a las familias lo mismo. Yo el otro día, hablando de todo este esfuerzo, vi un story tuyo, no sé a qué hora era, de que Pues acabas de terminar. ¿Cuánto tiempo puedes estar asistiendo partos? ¿Se dice asistiendo partos? Sí. Vale, ¿cuánto tiempo puedes Sí, estar? porque hay gente que dice, ¿cuántos partos haces Y digo, no, yo los asisto, la mujer es la que da a luz. ¿Cuánto tiempo puedes estar asistiendo el parto? O sea, ¿cuánto has podido llegar a estar? Porque al final... Bueno, hay veces que te vas a la mitad porque está dilatando y viene tu compañera y te tienes que ir a tu casa porque, gracias a Dios, las guardias pues son limitadas, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos guardias de 12 o 24 horas y asistiendo un parto, es que una primeriza, si viene por una inducción, es que a lo mejor empieza su lunes, le pones el propés, que ya todo el mundo sabe lo que es, esa primera fase puede estar 20... ¿Se pone siempre? No, no siempre, no, o sea, Vale, sabemos vale. parir sin nada. Yo siempre, cuando la gente dice, es que no sé si voy a poder, digo, pero si llevamos pariendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora se medicaliza más de lo normal, cada vez menos, ¿eh? Porque la gente cada vez es más consciente que esa medicalización tiene sus cosas, ¿no? Ya no es... O sea, que la gente ya es más consciente y pregunta cada vez más, ¿no? Pero puedes estar 24 horas con ese propés puesto, es como una especie de Tampax ahí con esa medicación, y al día siguiente O empiezas sea, no es intravenoso ni nada. No, esa no. Esa es como una especie de Tampax, literal, como un hilo, y al final tiene... La oxitocina sí. La oxitocina va por aquí, sí. Vale. Bueno, también hay pastillitas, hay otros tipos de inducción, pero bueno, son como las más conocidas. Entonces puede estar 24 horas y luego empezar la oxitocina. O sea, esa mujer ¿Y puede 24 horas parir... ahí en el hospital? Sí, ahí está, moviéndose, comiendo, o sea, En tranquilamente. la pelota esa también, En su ¿no? pelota, duchándose, moviéndose, y al día siguiente empiezas la oxitocina. O sea, esa señora puede parir a las 10 de la noche del siguiente día, o sea, puedes estar mucho rato. Y luego también hay partos, ¿no? Que son de golpe, que de repente pum y de... Hay partos que se llaman partos precipitados, son pocos, la gente piensa que son todos así como el de la peli, ¿no? Que, ay, rompo agua, se me cae el bebé por el camino, eso pasa en las pelis. O sea, ¿qué pasa? Que solo se cuenta lo muy malo, estuve 3 días de parto, eso es mentira. Lo que pasa es que fuiste al hospital a la primera contracción, entonces te ingresaron y te quedaste ahí, entonces claro, te quedaste 3 días, pero de parto real no estabas. ¿Tú recomiendas, para las madres que nos estén escuchando, que vayan A a ser ver. madres pronto, recomiendas que cuando ya tienen una primera contracción vayan al hospital? Bajo ningún concepto. ¿Cuándo tienen que ir al hospital? Esto es una buena preparación al parto, pero así una pincelada, depende de su historia médica, por supuesto, que es que luego se me tiran encima, hay que tener mucho cuidado. No, hombre, lo primero, una buena preparación al parto, de verdad, o sea, súper importante, personalizada. Con matronas. Con matronas, ¿vale? Porque también... También hay fisios, ¿no? Que te ayudan en la preparación, Claro, el tema de... pero a nivel físico. Pero hay matronas, hay mucho intrusismo, hay mucha matrona que se mete en lo físico, hay algunas que están preparadas y están formadas, pero hay mucha pelea entre matronas y fisios porque hay fisios que están haciendo preparaciones al parto sin una matrona que dices, pero si no has visto un parto en tu vida. O sea, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una preparación de algo que no has visto? Y matronas que hacen toda la preparación física cuando dices, bueno, a lo mejor necesitas un fisio, ¿no? O sea, que sea la persona adecuada, que sea personalizado, y eso parece una tontería, porque las preparaciones a parto colectivas, que están muy bien, conoces a gente y demás, pero tú y yo no somos iguales. A lo mejor yo llevo gemelos y tú eres diabética, entonces están muy bien, pero una clasecita de... Vamos, nosotros, por ejemplo, en Maternify siempre hacemos personalizado porque no hace falta 500 clases y estudiar, si es que con un día yo te lo cuento todo. Y no hace falta mucho más. Pero cuando estés de parto real, si rompes la bolsa, puede durar hasta 12 horas hasta que vayas al hospital, si el bebé se mueve, si el líquido es clarito. O sea, hay muchos factores que te están diciendo te puedes quedar en casa poniéndote de parto. ¿Y puedes parir, imagínate, totalmente sola? ¿En tu casa? O, a ver, entiendo que el que está en Creo casa que se va al hospital. no sé si es legal, ¿eh? No me voy a meter... No, pero imagínate que, pues mira, pasa lo de la luz del otro día, vas en el tren y te quedas ahí en el tren. Claro que sí, hombre, Y- anda que no ha habido y- partos en aviones o en sitios de repente. Sí, claro, cuando un Claro, parto pero es- se pone una, se pone. Pero normalmente es que no te pones y das a luz, y menos una primeriza. ¿Y cuánta gente está tan loca que tiene 3, 4, 5? Pues muy pocos somos los que seguimos avanzando. Pero a lo que voy es que cuando es el segundo, pues es un poquito más rápido, cuando es el tercero, pues más, pero que no se cae. Influye, entiendo que influye que toda la musculatura ya está un poco más adaptada. Sí. Influye también la mente de que como ya has superado el primer embarazo, el segundo es más fácil. El primer parto, el segundo es más fácil. Más que más fácil, el dolor es muy psicológico. ¿Vale? Yo, por ejemplo, para hacer un parto vaginal sin epidural,
esto es como una maratón. Hombre, si te preparas, pues tienes más papeletas de terminarlo bien, ¿no? Y de no, si no te lo preparas, hay gente que viene y me dice, yo voy a probar a ver si no me pongo la epidural, a ver si lo aguanto. Y siempre les digo, ¿te has preparado psicológicamente? Físicamente también, pero sobre todo psicológicamente, porque la epidural está ahí, no es como nuestras abuelas, que psicológicamente venían preparadas, no había otra cosa, ¿no? Ibas y Si hacías me duele un poco, me la pones. ¿Y es instantánea la epidural? 15, 20 minutos puede durar, sí. Pero que si no has preparado, el 99% acaba poniéndose la epidural, porque es que esto no es voy a jugar, o sea, ¿cómo voy a jugar? Casi todo el mundo, La gente que casi todas las mujeres. intenta sin epidural, sin prepararse, la mayoría acaba con 3 epidurales. Pero la gente que se prepara mentalmente, se llama hipnoparto, el hipnoparto, que parece hipnosis, pero no lo es prepararte de manera positiva, vamos a decirlo así, suena un poco hippie, pero es así, para el nacimiento de tu bebé. Sea cesárea, sea parto, sea lo que sea. Entonces, al final el dolor de las contracciones no es un dolor de rodilla, de me he roto la rodilla y me duele que te mueres. No, esto es, sin contracciones no llego a dilatar, sin dilatar no conozco a mi bebé, no nace. Entonces, al final son contracciones positivas. Parece un poco así, hay gente que se prepara mucho, muy hipnoparto, y hay otros que somos un poco más fríos y prácticos y vamos ahí a... Yo soy de las que iría a la maratón sin prepararme, lo pasaría fatal, pero no, yo me preparo mucho para preparar a las mujeres, eso lo he hecho mucho, entonces para mí me sirvió mucho para mi parto. ¿En qué afecta la epidural? ¿En qué afecta? Si tú... A ver, esto es como... Voy a ser un poco gráfica, ¿vale? Sí. Cuando... Sí, eso me gusta. Me encanta imaginarme las cosas así. Pues mira, cuando me dicen para empujar con una epidural, ¿cómo es? O sin una epidural. Cuando tu bebé está ahí abajo, es como tener cuando tienes retortijones, todo el mundo los ha tenido, Sí. tú no tienes que empujar, ¿no? O sea, tu cuerpo es como que tiene contracciones. Esas son contracciones, ¿vale? Entonces Vale. tu cuerpo está expulsando pues todo lo que hay ahí. Entonces es mucho más fácil expulsar algo que estás sintiendo y va saliendo, ¿no? Tu cuerpo te acompaña. Si tú tienes una epidural, tú tienes una contracción es que la tripita se te pone dura y la cabeza como que va bajando. Si tú no estás notando Va nada... haciendo presión como desde arriba hacia abajo, ¿no? Y va empujando Este es el cuello del útero, niño. que es lo que se va dilatando, y entonces la cabecita va bajando, entonces va presionando al bebé y va bajando. Si tú no lo notas, yo te tengo que decir como matrona, venga, ahora tienes una contracción, empuja. Y es como cuando estás estreñido, es empujar. ¿Aprietas? Sí, pero apretar hacia dónde, si no sientes el culo. En plan, aprieta hacia el culete y te miran como, ¿y dónde está el culete? Yendo un poco antes de este momento, cuando tú pones la epidural, Sí. que es una inyección, Sí, una inyección por la espalda. ¿qué es lo que sucede? Todo el tren inferior es como De aquí para abajo, de ombligo para abajo. se queda sin dolor, pero sí que puedes notar. O sea, es una analgesia. De analgesia puedes notar presión, que sería lo ideal, no notar dolor, pero sí que notar, ay, mira, viene una contracción, ay, uy, noto un poquito de presión, incluso a veces un puntito ahí molesto, pero no es una anestesia. ¿Y qué lo diferencia de una anestesia? Una anestesia es, te puedo abrir la tripa con una cesárea, es lo que te ponen en una cesárea. Son medicaciones diferentes. No tiene nada Es que más ver. suave, por así decirlo. Vamos a decirlo así, sí. Y Bueno, es que una cosa, o sea, a nivel médico, una cosa es anestesia y otra es analgesia, son cosas diferentes, no tiene nada que ver. Pero lo que pasa es que si llevas mucho tiempo poniéndote, claro, te van dando ahí como chupitos de medicación, si llevas mucho tiempo, cada vez las piernas son más pesadas, cada vez sientes menos y empujar hacia un sitio que no notas tiene muchas más probabilidades de que llegue un punto que incluso el médico de turno te tenga que ayudar con un forceps o con una ventosa a sacar el bebé. sin epidural es más fácil que sea más rápido, Sí, claro. porque sientes más, ¿no? Y saben en qué momento apretar. Bueno, más que fácil, son más rápidos los Sí, partos. Sí, claro, porque tu cuerpo está empujando inconscientemente. O sea, tú te estás dando cuenta, pero inconscientemente te viene un retortijón, tú ahí no dices, ay, no, espera, no empujes. En cambio, cuando no tienes epidural, tu cuerpo tiene la contracción, pero tú en ningún momento sientes esa necesidad de hacer así. El otro sí, entonces el otro está acompañando al bebé a bajar. ¿Va por peso también como tal o ¿Dices el bebé? la epidural, me refiero? Sí, claro, o sea, esto es una dosis. O sea, no es una dosis estándar, sino No, que... no, pero hay a gente que le afecta de una manera y a gente de otra. O sea, Me empiezo a preguntar todas esas cosas porque no tenía ni idea. Para todos estos hombres que estén oyendo esto, o mujeres jóvenes, o que nunca hayan interesado ser madre, pues seguro que las demás lo saben. Pero a lo que iba la pregunta es si afecta algo en cuanto a, sobre todo, pues al niño, porque en el momento de la epidural el niño sigue conectado a la madre. ujú, claro. Entonces, ¿afecta en algo al niño o no? Sí, claro, o sea, al final eso es medicación. Por ejemplo,
para explicar un poco el tema de la anestesia, y está todo muy comprobado, aquí los anestesistas, que yo tengo mucho trato con ellos, en plan, la epidural es el mejor invento del mundo de tal, claro, y digo, sí, pero no lo vendáis como si fuese la panacea, o sea, tiene sus consecuencias. Uno, la mujer no siente su cuerpo, entonces para empujar es mucho más complejo, y las estadísticas dicen que hay más partos instrumentalizados con una epidural porque la mujer no empuja igual de bien. Dos, le pasa al bebé. Muchísimas veces ponemos la epidural y al bebé le baja la tensión, a la madre le baja la tensión, entonces el bebé le baja la frecuencia cardíaca. Hay veces que hemos tenido que correr, son muy pocas, pero que hemos tenido que correr porque el bebé no recupera, cesárea. Muy pocas, ¿vale? O sea, no venimos aquí a acojonar normalmente. Hay veces que se va hacia un sitio y no hacia el otro. La epidural tiene sus cosas. Y hay gente que dice, no, indúceme el parto, que quiero que estés tú, ¿no? Al ginecólogo o lo que sea. Y digo, ¿por qué nos estamos cuidando durante 9 meses? Que si no jamón, que si no tal, que si no cual, que si no tal. Pero el chutazo de oxitocina que te metes a ti y a tu bebé, ese lo ves como si fuese un filetillo bien hecho. O sea, la gente no es consciente. Pero que la epidural, bienvenida sea, y es un inventazo, y el parto sin epidural no es mejor ni peor, y que cada uno decida. ¿Recomendarías que si una persona se está planteando las dos, intentase esa mentalización para hacerlo sin epidural? Sí. ¿Qué porcentaje hay ahora mismo en España que tiene partos con epidural y sin? Pues no me lo sé, pero... A tu ojo. A mi ojo crítico, sin epidural, 20, no, 15. 15%. Sí. ¿Sabes 15 cómo de se cada llaman 100. las locas del parto natural? Hay un hashtag que Sí. se llama así. Sí. Sí, la gente piensa que estamos en plan... Pero si hay epidural, hija, ¿para qué sufrir? Digo, es que para mí... Yo no recuerdo mis partos como un sufrimiento, de verdad que no. O sea, no... Es que no, de verdad que es como si haces una maratón y lo consigues. Para mí es un triunfo. Que gente me dice, pues es que tú crees que eso es mucho mejor. Digo, que de verdad que es que yo no me considero mejor, ni voy a la gente a convencerla. ¿Cuánto tiempo es de dolor real? Las es que es más duelen, intensidad, ¿no? Es que de verdad que es más intensidad que yo no, de verdad, suena muy así. No recuerdo dolor, la palabra dolor. Cuando me rompí la rodilla esquiando, recuerdo un dolor que te cagas. O sea, lo peor. Y la rehabilitación, lo peor. En mi parto recuerdo mucha intensidad, pensar, eso no sale por ahí, o sea, literalmente no puede salir algo tan grande por algo tan pequeño, no puede ser. Pero no recuerdo, es que no recuerdo dolor. Yo el otro día me salió un artículo con los 10 cosas más dolorosas y tal, y el parto estaba como el 8. Según que, es que el umbral del dolor es tan... Sí, es muy subjetivo, Total. pero bueno, yo creo que al final... Que duele, ¿eh? Escucha, no recuerdo dolor, pero duele que te cagas. O sea, claro, no vamos a poner aquí, no lo Ahora, recuerdo. es que el dolor esto. se olvida, porque si no se olvidase... Nos hubiésemos extinguido. Claro, Hombre, claro. no volveres a parir. Y cuidado que a veces se olvida rápido y mis hijos se llevan 16 meses. O sea, que cuidado con esas cosas. Fíjate. Pero que no recuerdo ese dolor, pero no estoy diciendo que el parto no duela. Es muy intenso, muy tal, pero que luego se olvida, de verdad, que es que no. No es un dolor malo, ¿no? Siguiendo con Ver y con los partos, aunque todo va de partos, ¿qué es lo que has visto en todos esos partos que más te ha llamado la atención? Algo que nunca olvidarás. Mi primer parto velado, que justamente hablábamos antes de ir al hormiguero, y justo lo preguntó Pablo Montes, y dijo, es un parto velado, y yo, tú lo has estudiado, o sea, literal, porque eso no te lo puedes saber. Y para quien no lo sepa, el parto velado es que hay un porcentaje mínimo, es cuando el bebé nace dentro de la bolsa del líquido amniótico. Normalmente, cuando ejerce esa presión, es como si fuese un globo. Como ¿vale? Si tiene una pecera ahí, ¿no? Tal cual. Entonces es un globo que está el bebé dentro. Claro, conforme va a pasar por un sitio muy estrecho y esas contracciones, el globo llega a un punto que se estalla, ¿no? Esa bolsa, ese líquido amniótico. Pero eso se suele estallar eso es cuando rompes aguas, ¿no? Exacto. O rompes aguas o te la rompemos nosotros si es una inducción, depende. Pero la bolsa... Bisturí. No, tú metes la mano y literalmente un palo que llamamos lanceta, es un palo largo porque es que la vagina es como una cueva enorme, o sea, no te lo puedes imaginar. Entonces metes así, metes el palito hasta lo que viene siendo el globito, hasta la bolsa amniótica y haces así, clic, y se rompe. Pero es muy raro que no se rompa con todas esas contracciones, esa presión, ese movimiento del bebé, la mano, lo que sea. Entonces un parto velado cuando nace es brutal. O sea, animo a todo el mundo a que en internet lo pones parto velado y sale el bebé y sale, o sea, le estás viendo y no se ha dado cuenta que ha nacido. Es como un Pokémon. Pues no he visto Pokémon, no he visto Pokémon, no era yo de Pokémon, pero es como
Es como si nace dentro de su globito. Entonces él no se ha dado cuenta que ha nacido. Normalmente cuando los bebés nacen empiezan a llorar, hacen así, Dios mío, aquí hace frío. O sea, esto es como un ambiente totalmente hostil y aquí no se enteran. Por eso me gustan tanto los partos en el agua, porque aunque se rompa la bolsa, no hace falta que sea un parto velado, el bebé nace a la misma temperatura que está dentro. Entonces los bebés de los partos en el agua normalmente nacen bastante tranquilos. No todos, no se puede generalizar, pero normalmente no les cuesta más respirar, pero sí que de repente nacen y van como así, como diciendo, ay, espera, que creo que he salido, ¿no? Pero que ese recorrido de ahí abajo arriba, ellos están en mucho líquido. ¿Dirías que es tu parto favorito en el agua? Sí. ¿Lo sueles recomendar así a gente a tus pacientes? Si me preguntan y están interesados, sí. Pero no haces hincapié en ello, ¿no? Para nada. No. Aquí cada uno. Cada uno libre. Además, es que yo no querría una mujer que no se lo plantee sufriendo, porque eso sí que es un sufrimiento. Una mujer que no quiera, bajo ningún concepto, sentir tanto dolor, someterla a un parto natural, es que no hace falta. O sea, es ¿Porque horrible. bajo el agua no se puede hacer con epidural? No, porque te ahogas. No, claro, te tienes que mover. O sea, es como Ya. te meterías en una piscina siendo... Bueno, pero ¿por dónde tienes el agua? Por aquí, ¿no? Sí, pero aún así te mueves Te tienes que y si sujetar tú con te los brazos, ¿no? desmayas, ¿qué puede pasar? ¿Quién te saca de ahí? O sea, te tienes que meter en la piscina. En Inglaterra, aquí no hay, pero en Inglaterra había grúas por si te Joder. desmayabas y tal, pero imagínate con el peso muerto de las piernas. O sea, no. Ese es la analgesia, es la hidroterapia. Es diferentes tipos de analgesia, pues uno es la hidroterapia. Las mujeres, normalmente cuando les duele la tripa o lo que sea, de la menstruación, muchas veces me voy a dar una duchita caliente, un tal. O sea, el calor y el agua hace que ayude. Porque se puede parir sin dolor. Pues mira, hay una cosa curiosa. Además de alguien conocido, una amiga de una amiga mía, vino a mi hospital, vivía enfrente y sabía que yo estaba ahí y me dijo, mira, Carla, estoy harta, porque es que las últimas semanas sobran. Era el primero, ¿eh? Y me dice, de verdad, explórame y me dices, y me cuentas a ver qué hay. Y yo, aunque te explore, aquí nadie te va a inducir si no hay un motivo, ¿no? La exploro y estaba de 5, que no se asusten las mujeres, que de verdad que esto llega a un punto que te das cuenta. Ella no había sentido nada. ¿5 qué es? 5 centímetros. Vale. Hay que dilatar hasta 10 centímetros, ¿no? Normalmente los primeros son los que más cuestan, la gente a ver lo si van a nota. ser 5 días ahí No. pariendo. No, pariendo no, pero dilatando sí. Lo que llamamos los pródromos de parto es como la preparación de tu cuerpo para el día del parto. Hay veces que son días, hay veces que son semanas, depende. Pero esta chica me acuerdo que llegó, me dijo, te juro, te lo prometo, que no he sentido absolutamente nada. Llegará un punto que si se hubiese roto la bolsa, porque la gente piensa, ¿y esa señora hubiese parido en el supermercado? Y digo, no, porque una vez que se rompe la bolsa y el bebé sí que apoya, esa presión, como si la notas que te quieres ir al baño a hacer caca o lo que quieras, pero la notas. Entonces hay un momento que... ¿Por qué duelen los partos? ¿Por qué hay esa intensidad? Porque si no pariríamos por la calle sin darnos cuenta y se nos saldría el bebé. O sea, está todo pensado. Sí, también porque se abre mucho, ¿no? Hay mucho movimiento articular. Pero que hay gente que dice, esto está mal inventado, ¿por qué tiene que doler? ¿Por qué tiene que tal? Y digo, mira, si no sintieses nada, lo primero es que iríamos pariendo por la calle. ¡Ay! ¡Uy! Una cabeza, espera. Entonces el cuerpo te va avisando que estás de parto. O sea, está todo pensado. Y de todos estos partos, hay algo que me llama mucho la atención, es que a lo largo de los años, yo que ya tengo 30 años y no soy padre, y es que cada vez somos padres más mayores. ¿Cómo, tú esto lo ves en tu trabajo? Sí, y a veces nos pasamos un poco. Yo entiendo, y además, mira, eso es una cosa que he aprendido a lo largo de los años. Al principio, tampoco soy yo muy de juzgar, yo creo que cada uno tiene su vida, ¿no? Pero sí que inconscientemente, cuando ves una señora de 45 años que viene a por el primero y encima tiene en mente tener más, pues al principio, mentalmente, obviamente no se lo voy a decir a ella, juzgas un poco, ¿no? En plan, jo, tía, tu bebé, pobrecito, claro, para parir, fenomenal, pero luego cuando tengas 65, el bebé, el no sé qué. Ahora yo no juzgo, ni mentalmente lo pienso, pero creo que se está abusando mucho de las in vitro, la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una fecundación in vitro con 50 años. ¿Por qué? Porque pagas una pasta. O sea, debería haber, creo que, un límite. Uno, tu bebé se va a quedar, aunque luego nos podemos morir en cualquier momento, jóvenes, pero bueno, que uno, hay mucho más riesgo para ti, para ese parto, para tu bebé, para cualquier tipo de enfermedad, y que luego ese niño necesita a alguien que le cuide a lo largo de los años, que parir a los 50, Claro. genial, pero es que cuando tengas 60, que no estás ni para arrodillarte muchas veces, o sea, se cría como si fuesen abuelos. Entonces creo
que debería haber más incentivos, ¿no? a quedarnos más pronto, deberíamos parir hacia los 25. Y una cosa que se enfadaron muchísimo mis seguidoras, un día que puse, porque yo pongo muchos casos clínicos y demás, obviamente sin decir ni quién es ni nada, y puse, había una de 35 años y puse mujer añosa, de 40 semanas, no sé qué, y todas, mujer añosa, eso es horrible, qué palabra más fea, y digo, perdona, es que eso lo dice la RAE, o sea, no me lo he inventado yo, y mujer añosa es a partir de los 35 años. O sea, que yo ahora mismo acabo de cumplir 35 años y me siento en la flor de la vida, pero es que lo que viene siendo mi sistema reproductivo ¿Y no es... sientes que evolucionamos un poco? Porque claro, se ha alargado en los últimos 50, 100 años la edad de vida muchísimo. ¿No se ha alargado la edad reproductiva algo o sigue estando exactamente igual? Y eso va a seguir igual, bueno, a ver, van a inventar de todo, ¿no? Hasta sacarte tu sistema reproductivo y ponerte uno de una veinteañera. Hombre, ahora mismo se congelan óvulos, pero por mucho que tú tengas el óvulo de una de 20 y el esperma de uno de 20 y se haga el match y tengas tu bebé, tu cuerpo gestando, lo que viene siendo todo lo que ocurre ahí milagrosamente, tiene 40, tiene 45. Entonces, la gente no es consciente que, por ejemplo, se multiplica por, no sé si es por 3 o algo así, las probabilidades de tener síndrome de Down, por decirte un dato, a partir de los 35. O sea, yo ahora mismo me quedo embarazada y soy una mujer añosa de riesgo para muchas enfermedades, para esa y para muchas otras. Y yo ahora mismo me siento como pariendo a los 32, Claro, te que fue mi sientes con primer toda la hijo. energía y todo, pero La energía, realmente... pero a nivel neurológico, el ADN, absolutamente todo, tu cuerpo tiene la edad que tiene, por mucho que tú estés ¿Y haciendo no crees que piruetas. podamos evolucionar a lo largo de los años para... Porque al final la vida también nos está llevando un poco a eso, el estilo de Es vida... que yo tampoco estoy eh, muy a favor de vivir 150 años por vivir 150 años. O sea, a mí me das calidad de vida y aparte que cuanto más lo alarguemos, más que vamos a querer alargarlo. ya, Entonces, es cierto que no estamos preparados para parir a los 25, pero porque es que es imposible. Pero si no puedo ni comprarme una casa ahora, ¿cómo me la puedo? ¿Sabes? Que no hace falta tampoco tener todo perfecto para tener un hijo. Nunca viene bien, pero que no hay casi ayudas, no hay... ¿Tú por qué te crees que en los países nórdicos la gente pare a los 25? Porque van a la universidad y hay guarderías que les cuidan al niño mientras que tú estás estudiando, o sea, porque hay muchísimas ayudas, o sea, te están ayudando a que nos reproduzcamos y a que tengamos los hijos cuando los deberíamos tener, porque eso ahorra al sistema muchísimo dinero, claro. porque hay muchas menos complicaciones. Entonces ellos, que son un poquito más avanzados en esto, lo piensan. Aquí es, pues, in vitro, que me da mucha pasta a las 3 clínicas de turno. Yo lo que siento con los años, sobre todo de cuando era pequeño ahora, es que ahora planificas un montón tener un hijo y antes era, pues si lo tengo viene y ya me adaptaré. Y ahora es, mi vida no se adapta a tener un hijo. Y mi hijo no se está adaptando a mí, cuando eres tú la que te tienes que adaptar a esa pobre criatura, dentro de que, a ver, crianzas hay 50.000 Ujú. y eso sí que no hay que juzgar y las mujeres somos muy mujeres y hay muchas que juzgan mucho, yo intento no hacerlo, seguro que alguna vez he comentado algo, no soy perfecta obviamente, pero como lo vivo, creo que ni un extremo ni otro. O sea, a mí, pero porque hay gente que lo único que quiere ser en su vida es madre y a mí me parece fenomenal. Si tú eres feliz así, pero, pero luego no deje, joder, que eres mujer, que eres pareja, que eres amiga, que eres... O sea, no se te puede olvidar todo lo demás y solo criar, porque eso, no te puedo decir al 100%, pero un porcentaje muy alto acaba muy mal. Porque al final, si solo te dedicas a tu hijo y dejas de hacer todo lo que antes te hacía feliz como mujer, dime tú quién sale cuerdo de ahí. Pues muy poca gente. Yo soy un poco al revés, sé que me tengo que adaptar porque mis hijos son pequeños, pero a mí me flipa viajar, he tenido que bajar obviamente el ritmo, como es lógico, ya volveré. Pero sí, viajo, tengo a mi pareja, intento pues salir por lo menos una vez tal, intento darme mi capricho de mí, de irme, yo qué sé, a la peluquería que me laven el pelo. O sea, hay que cuidarse una misma para que si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Entonces no hay que ser tan madre todo el rato. Porque como matrona y madre, que además acompaña también a esas personas en el posparto, ¿en qué momento aconsejas que puedes dejar a tu hijo pues con tu madre O o con con tu otra, pareja o con lo que sea. o con otra persona? Esto es súper personal. O sea, es que ahí no me puedo meter porque sería una opinión personal. Yo, la verdad es que no fui muy criticada porque al final me conocen y yo soy muy natural en mis redes. Entonces, al final, aunque no son mis amigas, pero me llevan siguiendo mucho tiempo, yo es que no me acuerdo, a los 10 días, no, o algo menos, fue la boda de una de mis mejores amigas
Y oye, aunque yo iba incómoda porque iba con los pechos que se me iban a reventar, pero me llevé mis sacaleches, confié en mi madre, le dejé al bebé y me fui a la boda. Hay Y gente todo que simple perfecto. y todo, menos mis pechos, sí, todo fue perfecto. Bailé, me lo pasé bien, me lo tal. O sea, yo hubiese estado en mi casa, pues amargada, que me estoy perdiendo la boda de una de Y mis no hubiese mejores tenido amigas. tu hijo o tu hija, no hubiese tenido la mejor versión de ti a lo mejor. Y Me hubiese visto, sí, tal cual, pues tirada ahí, viendo los stories de mis amigas, pero eso soy yo. Yo sé que hay madres y es igual de comprensible que si se van a la boda se sentirían fatal por no estar con su hijo y lo entiendo perfectamente. sí, pero también hay madres que a lo mejor por presión social Ah, no lo bueno, hacen exacto. y querrían hacerlo y a lo mejor la siguiente semana están amargadas cuando a ti a lo mejor ese momento te dio un chute de energía Pero vamos, para para... seguir adelante, claro. Claro. Pero por eso, que ni se puede criticar, ni comentar, ni cada uno a lo suyo, pero que no lo hagas por la presión social. O sea, a mí es que la presión social me da exactamente igual, de verdad. Y si tienes la suerte de tener a alguien de confianza que te lo cuide un rato, que te puedas ir de viaje, que te puedas ir. O sea, que tu hijo te necesita, sí, sí, yo lo entiendo. Y hay gente que le gusta dormir con sus hijos hasta los 18, sí, yo lo entiendo. Pero yo con mi hijo en mi cama no puedo dormir a día de hoy porque es que las patadas que nos podemos dar, entonces hoy he dormido con mi hijo porque estaba malísimo y he tenido que dormir ahí y no ha dormido ni Dios. O sea, para que veas que hay crianzas tan diferentes, simplemente hay que respetarlas, pero que sean, que no nos olvidemos de nosotras mismas y de nuestra pareja, porque tú sabes, la gente que se divorcia o que se amarga con su pareja porque se olvida completamente, porque soy madre. Solo por no tener ese chute de energía. Un poquito, que no hace falta abandonar al hijo, pero Precisamente por unos eso en momentos. concreto te hacía la pregunta de en qué momento puedes dejarlo, porque hay mucha gente que dice, Ah, por si yo poder. ahora tengo hijos, me tiro 3 o 4 años sin poder Hay viajar. gente que no ha dormido separado de su hijo y me parece, de verdad, que me parece genial, ¿eh? Pero, joder, claro, yo no lo concibo. Yo para eso soy un poco más Sí, a ver, es muy personal, desapegada y pero, eso no quiere decir que quiera menos a mi hijo, pe- para nada. pero lejos de la parte personal, la parte Sí, sí, profesional, no hay nada que te impida poder dejar a tu hijo de sí. 10 o 15 días con tu madre unas horas. A ver, si le dejas de O, comer y le dejas con una persona obviamente responsable y que le claro, cuide bien, pues no sé cuántas horas le dejé, pues fui a la boda, bailé. Obviamente no llega a las 7 de la mañana a mi casa, pero sí que estuve ahí no unas puedes beber, horas. ¿no? Si estás en lactancia. Claro, si estás con lactancia, pues no bebes, bueno, pues tiene sus cosas, pero y también cuando te embarazas, es que lo del embarazo hay gente que le gusta, pero yo... Y eso que he tenido buenos embarazos, pero es que es muy largo, es muy largo. Pero bueno, que por poder puedes, mientras que le dejes con alguien que le vaya a cuidar bien y que tal, y que tú estés tranquila, porque de nada sirve que te vayas a la boda pasándolo fatal, entonces no vayas. Es mejor que te quedes en casa con tu... Tienes que estar en el sitio donde en ese momento creas que vas a estar mejor y que te va a dar ese chute de energía para pasar ese maravilloso posparto. Pues de pasar va la cosa y vamos a pasar a oír. Y es, ¿qué te gustaría oír que dicen de ti si tú no lo oyes? Es alguien que habla por cuchichea, puede ser para bien o para mal. Mm. No entiendo que no quieres que digan nada malo, ya lo hemos hablado No, no, antes. no, los feedbacks Pero malos no me ¿qué es gustan. lo que te gustaría oír que dicen de ti de forma profesional, de tu empresa, de ti como persona en el ámbito profesional? Pues mira, aquí tengo la gran suerte de cuando tienes una empresa, porque al final si tú estás en el hospital, muchas veces como te vas, no te dan el feedback, a veces te traen una cartita, pero es muy raro que la gente se pare a decírtelo, ¿no? Y yo tengo la gran suerte de, como ayudamos a tanta gente, mucha gente nos da feedback. Entonces, sé que no todo el mundo opina maravillas de Que te mí o lo- de tal, y te- me lo dicen, o sea, me lo dicen mucho. La gente es muy agradecida y tengo la suerte de que con la empresa al final recibimos mucho feedback, o mío personal, por las redes también me escriben un montón. Entonces, he recibido cosas brutales, o sea, de verdad, mi primer parto fue traumático, fue tal, no sé qué, y he coincidido contigo en el hospital. O sea, yo cuando voy al hospital y alguien me reconoce y pone esa sonrisa, decir, no me puedo creer que estés, porque yo no digo nunca los hospitales en los que estoy, entonces de repente, ¿Estás siempre en los mismos sí, o...? ahora mismo estoy en 2. Y de repente entras por la puerta y ves a alguien conocido que encima sigues, que encima te gusta cómo habla, cómo tal, por lo que me dicen, ¿eh? Y de repente miran y dicen, o sea, no me puedo creer que de los mejores momentos de mi vida, que va a ser tener mi bebé, vaya a ser contigo. O sea, se han alineado los astros, ¿no? Y luego decirte el feedback cuando después, cómo les has atendido, y la gente dice, gracias porque la experiencia hubiese sido otra, ¿no? Ese agradecimiento, has podido poner ese granito de arena en un momento tan importante y que te lo digan a mí me parece brutal. Sí, me gustaría que me lo dijesen más, como a todos, ¿no? Sí, ¿no? Pero tengo la gran suerte que la gente, sí, ¿Tienes sí. alguno de esos comentarios que te haya marcado como algo o un comentario en un momento que te alegró un montón o algo del estilo? Uf,
Bueno, yo creo que va un poco en la línea de eso, ¿no? O sea, cuando terminas un día de mierda y lleno de partos por todos lados, no has llegado y dices, joder, no sé si he dado el 100% y que alguien te diga, pues que te dé las gracias, ¿no? Por el simple hecho de... O que ponga cara de pena cuando le dices, oye, voy a dejar a mi compañera, que seguro que también es estupenda, ¿no? Pero, ¿y no te puedes quedar un rato más? O sea, cuando te piden en plan, de verdad, Tan- te quiero pagar, o sea, quédate en mi parto, ¿sabes? Y tú, Justo te iba a decir no eso, te han puedo... llegado a ofrecer, ¿no? Te pago Hombre, más, te por pago, supuesto, pero... y yo no puedo porque me denuncian, no sé. ¿Y puedes quedarte sin cobrar Sí, nada? yo me he quedado. Me he quedado en alguno, pero obviamente ahora tengo Que no 2 puedes hijos involucrarte en y todos. no me puedo involucrar en todos. Me he quedado, ¿eh? Me quedan bastantes. De hecho, Eso habla de que es vocación. cuando le queda media hora, una hora, algunas veces se truca la cosa y al final me quedo 2 horas, pero me queda mucho. Cada vez menos porque al final tienes a 2 niños, bebés, los míos, que me están esperando en Que casa. también te necesitan, claro. Exacto. Entonces al final tienes que separar, me da mucha rabia, ¿eh? De estar 24 horas y digas, bueno, voy a conocer a este bebé en ese momento, pero la gente lo agradece igual. ¿Coinciden normalmente las guardias, los cambios de guardias de las matronas con la de los médicos? No, no, porque los médicos lo que hacen es van al hospital normalmente o en alguna clínica cercana y pasan consulta. Entonces, algunos pasan por la mañana, otros por las tardes y van al hospital cuando les llamamos para atender el parto. Eso puede ser una posibilidad. Y otra es si hacen la guardia, que está el médico de guardia, pero ese, si estás en un privado, a veces atiende los partos el médico de guardia, pero normalmente lo atienden sus médicos privados que les han llevado durante el... O sea, que no tenemos nada que ver los horarios, nada, nada que ver. Si una madre tiene suerte de entrar cuando entras en tu turno y no tener un parto extremadamente prolongado, puede que tener todo el parto contigo. Todo. Si no, la única persona que está todo el rato con ella es el acompañante, ¿no? Ujú. ¿Qué papel tiene el acompañante? Es súper importante. Vuelvo a la maratón. Esto es como hacer una maratón y tener un entrenador bueno o un entrenador cafre, miedoso. Entonces, si tú estás en el kilómetro 1 corriendo, pues dices, no, yo puedo sola. En el kilómetro 20 la cosa se empieza, ¿no? Empiezas a estar cansado y si oyes un entrenador que te dice, venga, que llevas la mitad, pero vamos, lo estás haciendo genial. Kilómetro 30, que estás ya de caída, si tú tienes a alguien que te está animando de manera positiva, que no está diciendo, se me va a morir ahí en medio, eso ayuda muchísimo. O sea, tú ahí estás con las neuronas que no saben ni dónde estás cansado, o sea, necesitas un apoyo muy ¿Y le decís importante. algo al acompañante también? Sí, yo preparo mucho a los acompañantes, mogollón. Y alguno que le he tenido que levantar en plan, te puedes levantar a apoyar a tu Porque mujer. hay alguno muy pasivo, ¿no? Sí. Hay tipos de acompañantes. El pasivo. ¿Y hay alguno que se pasa de estar ahí todo el rato encima y le tienes que decir, Sí, lo que pasa es que la mujer, o sea, suele ser como una manera de ser que la mujer ya sabe que es así, pues de esas personas súper intensas que hablan mucho, ¿qué tal? Raro es que les haya cortado, ¿no? Les corta a la mujer directamente, anda, que no les mandan callar. Que te calles, coño. Sí, sí, sí. Yo digo que ese día puedes soltar todas las palabrotas que tú ¿qué quieras. suele ser? ¿Parejas? Hmm. ¿Hay algún padre a lo mejor? Alguna vez alguna madre, alguna abuela y alguna vez alguna hermana. Pocas veces. Eso sobre todo, pues a lo mejor madres solteras, ¿no? Sobre todo. Bueno, a veces que la gente es muy... O sea, yo si tengo una pareja que uno se va a desmayar, que tú le conoces tanto, que lo va a pasar fatal, que no lo va a pasar bien, aunque no lo entiendo, ¿no? Como no quieres estar en el nacimiento, pero de verdad que hay gente que es que no puede. Sí, sí, no puedes, oye. Pues qué inteligente elegir a una persona que te va a aportar, Claro. ¿no? Entonces, en esos casos, pero lo que sí que no aconsejo, si alguien me escucha, es que mientras que estéis dilatando, esté toda tu familia en la habitación. O sea, no tiene ningún sentido. La madre, la abuela, el tal, la típica primeriza puesta así, empezando con todos los dolores y está el padre, el abuelo, la suegra, el no sé quién, y todos mirando. Uy, qué lento va, ¿no? Y entra la matrona, está de 2 centímetros. Pues yo en mi parto, dilaté rapidísimo, pues yo tuve 3 y no me puse el epidural. O sea, todo el mundo comentando y yo siempre, cuando se va en un momento, siempre digo, os aconsejo de verdad que estéis los dos solos, que creéis un clima, o sea, al final esto es muy hormonal. La oxitocina hace que tengas contracciones, la oxitocina es la hormona del amor, no del estrés. Y tus padres en ese momento, por mucho que les quieras mucho y te den confianza, lo único que te producen es adrenalina y eso lo que hace es ponerte nervioso y que dilates peor. Entonces eso es un consejo. Los padres, si les podéis avisar cuando el bebé nace, mucho mejor. Sí, ¿no? Yo eso sí, vamos, eso lo he hecho. Si me escucha mi madre, siempre es en plan, toma. Y hay gente que va, o sea, mujeres, es que claro, es uno de los pocos temas que solo hay mujeres. Sí, sí, sí. Me Bueno, refiero. ahora hay de todo. Bueno, a ver si son mujeres, pero Mujeres, hay gente que biológicamente hablando, sí, ¿no? sí, sí, claro, total. Bueno, pero espérate que va a llegar en algún momento. Algún momento. Bueno, ¿hay alguna mujer que va sola? No, eso solo ha pasado si tiene varios hijos
y se ha ido en taxi porque ha tenido alguna contraccioncilla y le ha dicho al marido, oye, quédate con los otros dos, que voy un segundo a que me hagan un chequeo. Y de repente Sí, un par de semanas realmente... antes, ¿no? A lo mejor sí, de... claro, bueno, y que o sea, de no pensar que estás muy de parto, es que gestionar luego a tus hijos a veces es un follón. Te puede pillar bien, que la abuela viva cerca, que el vecino, que el tal, pero me ha pasado eso, de gente que ha parido muy rápido porque es el tercero, el cuarto, el quinto, y ha sido como he venido a que me hagáis un chequeo y mi marido está en casa con los otros dos y se lo ha perdido, pero es muy raro. O sea, si vienes solo, hasta las mujeres solteras vienen con alguien siempre. Y de todos estos partos y la dificultad que tiene, imagino que has visto, pero bueno, estamos en oír, lo mismo también has oído, partos que se pierden. ¿Los has vivido habitual? ¿Se viven Pérdidas habitualmente? Sí, de ¿se viven bebés, habitualmente? sí. Bueno, sí. O sea, habitualmente en Inglaterra, por ejemplo, viví bastantes porque no sé por qué, había varias españolas que estábamos allí formándonos y las de allí de Inglaterra, pues que no les gustaban o no lo llevaban bien. Y a nosotras, no sé, nos formaron muy bien o tenemos un carácter de una manera que sabíamos acompañar a estas pérdidas, que es muy doloroso, o sea, es muy duro, sobre todo cuando el bebé está totalmente formado, es muy ¿En heavy. qué momento te encuentras que el bebé... Depende, te puede pasar, o sea, el primer trimestre, que es un poco hasta las 12 semanas, es como el que más riesgo tiene de aborto, Sí, pero es el que menos duele. el menos traumático, Sí. claro, bueno, menos traumático dentro que siempre es una pérdida gestacional, pero lo que sale no es viable, o sea, es que es un granito entonces, conforme empieza a aparecer más persona, es más doloroso, porque al final, bueno, doloroso siempre, ¿no? Depende ya de cada persona, pero que al final cuando ves una persona formada y ya cuando encima son 9 meses y nace un bebé muerto, que Sí, le ves y tiraba más dices, por eso. esto podría haber vivido, ¿no? A mí cuando tengo algún aborto de, yo qué sé, de 4 meses, nace, porque tienen que parirlo, nace y digo, qué pena, pero esto no podría haber sobrevivido, pobrecito, ya está. Pero cuando me nace un bebé rechonchito, Que hace unas horas perfecto, estaba vivo, vivo. y que podría haber sobrevivido incluso semanas anteriores si hubiese nacido, ¿no? Pues yo qué sé, ha pasado cualquier cosa ahí y dices, "Jo, ese sentimiento de decir, si hubiese salido una semana antes, estaría vivo". Eso es muy doloroso y hay que aprender mucho a gestionar emocionalmente y a saber cómo acompañar como profesional. ¿Y Y sois eso las mucha gente no matronas lo sabe. las que lo Sí. decís? No, o sea, las que le decimos que no, que se ha muerto, no. No. Salvo... Bueno, hay veces, hay algunas que están haciendo una ecografía de control y no hay latido. O sea, que alguna matrona, alguna ecografista, Y a ti alguna, se te sí. encoge el corazón, ¿no? A mí no me ha pasado el diagnosticarlo, sí que me ha pasado acojonarme, hablando mal, porque vienen a control, a urgencias, porque, oye, es que llevo sin notar al bebé no sé cuántas horas o lo que sea, y intentar ponerle el monitor y no encontrarlo. Y empezar a sudar como decir, no me hagas esto, ¿sabes? O sea, no. Y luego al final lo acabas encontrando, pero a veces que es muy difícil encontrar el latido y esos minutitos ¿Y se durante pasa el mal. parto habéis perdido algún bebé en un parto? No, después sí, que nazca, que le tengan que asistir y luego a los días enterarme, porque claro, yo no estoy ahí todo el rato, ¿no? Que se ha muerto, pero muy pocas veces. La verdad es que la medicina es que se salva, vamos, o sea, es alucinante. No Antes nos, era más común, ¿no? Hace... nada, paríamos en casa y ahí se moría mucho la mujer porque había muchas hemorragias. No conoces ningún caso, ¿no? De Sí, mujer... Sí. sí. Eso sí que duele. O sea, lo del bebé me duele muchísimo, pero el tema, y por lo que me gusta a mí dedicarme también a ser matrona, es porque al final son alegrías, ¿no? Claro. No todo el mundo es simpático cuando es madre, pero bueno, que son alegrías, no estás en una planta de oncología, que hay gente profesional que vale para eso. Pero a mí, que se me esté muriendo la gente, que esté en ese punto tan delicado, me costaría más. Entonces aquí, cuando algo es algo natural, que es estar embarazada, que es parir, que es algo de toda la vida, se te muere la mujer, es que no tiene que pasar. Que se te muera alguien oncológico, dentro de lo que cabe está enfermo. Esta mujer Claro. no está enferma, entonces cuando se te muere es muy poco habitual, o sea, vamos, pero te vas a casa tocado, ¿eh? Cuando hay riesgo en un parto, riesgo de que la mujer pueda morir, Mm. se aboga más por la supervivencia de la mujer, ¿no? Sí, Porque tiene más probabilidades de no sé, salir adelante que un niño que ni siquiera ha respirado. exacto. Sí, sí, Vale. sí, siempre se prioriza a la ¿Has mujer. has llegado a estar en esa tesitura alguna vez de, De tener que elegir, aunque luego saliera las dos bien, de tener que planteártelo? sí, porque hay veces que hay
veces que tú empiezas a tener una preeclampsia, es decir, las tensiones muy altas, y la preeclampsia es porque la placenta, por explicarlo fácil, al final descompensa un poco todas esas presiones y eso solo se soluciona pariendo, porque la placenta tiene que salir. O sea, hay unas medicaciones, lo intentas controlar, cuando la medicación ya no está haciendo su efecto, la única manera de que no te mueras tú y el bebé es sacar al bebé y sacar la placenta. Entonces, he visto pues bastante dramático de bebés, pues yo qué sé, de 25 semanas, las semanas que te sonarán a chino, un bebé es viable o por lo menos se le practica la RCP, se le intenta salvar, vamos a decir, a partir de las 24 semanas. En algunos hospitales 23 o así, porque luego las estadísticas dicen que por mucho que sobreviva con 22 semanas, normalmente vienen con muchas más secuelas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de las 24 semanas. Y he visto casos de a las 25, 26, o sea, es que es una cosa así, de 700 gramos, y de decirle a la mujer, tienes una preeclampsia, la única manera es que tu bebé nazca. Y la mujer decir, no, me muero yo. Al final ahí se hace un comité, se habla con la mujer y al final, vamos. Tú aconsejas, pero que la que Es que si decida no es se la mueren mujer, los ¿no? dos, claro, sí, pero si no se mueren los dos. Pero hay gente que le hemos dejado más horas porque obviamente no querían dar el paso de, vale, sácame al bebé y no sé si va a sobrevivir. Pero al final, si tú hablas con esa mujer, por mucho que esté en el no, te vas a morir igual. O sea que si se queda tu bebé dentro, te mueres 100%. Si le sacas, el bebé puede que se muera, pero tú te salvas. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos morimos los dos o vamos a ver si alguien sobrevive? Entonces, al final acaban entrando en razón, pero es durísimo. El decir, sí, por favor, saca a mi bebé ahora, que es que no pesa ni 500 gramos. Bueno, nos estamos enrollando un poquito, pero es que la verdad es que el tema me está encantando, ¿eh? Fíjate. Al final vas No, a ser padre pronto y todo, te estás animando. no sé yo, No te líes, ¿no? O al revés, te estás espantando. No, me llama la atención. De hecho, me da pena no tener la posibilidad de dar a luz nunca en la vida. Es una Pues me gusta, porque muchos padres hombres no les gustaría y digo, o sea, ¿cómo puede ser? Es que para mí el día del parto no pariría todos los días, tampoco voy a ser así, No, pero una vez pero en hay la veces que vida. sí, pero a veces que me da envidia, ¿eh? Alguna amiga que me dice, me he puesto de parto y yo, ay, pues me gustaría volver a revivir mi parto. Además, lo bueno es que lo tengo grabado, o sea, mis 2 partos están grabados. ¿Pero qué pones? ¿Una cámara en un trípode o...? No, tuve una profesional que vino, lo grabó todo, me montó un vídeo Hay un chulísimo. montón de partos, ¿no? En internet y eso... Bueno, no hay gente que Son raros, se hay ven gente que no lo raros. entiende. Yo ni la recuerdo ahí, o sea, ella era tan discreta y tan profesional que para mí fue una ¿Y maravilla y los has visto? repetí. Los míos los he visto, están en Instagram. Los puedes ver tú, están arriba en Instagram, en destacados, y están los 2 partos. Y mola mucho porque yo puedo revivir mi parto todas las veces que yo quiera. Entonces, para mí es brutal ¿Y eso. viéndolo hay algo que cambiarías? Que digas, "Ah, esto... La verdad que no. 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 Se lo enseñé hace poco a mi hijo y fue brutal. O sea, eso sí que lo grabé. La reacción de él ahora tiene 3, pero se lo enseñé como con 2 años y medio, pero él es muy curioso. Y me iba Y le decías, preguntando. este eres tú, ¿no? No, claro, en plan, estábamos los dos y entonces el otro, pero ¿y por qué gritas? Y yo, bueno, tal. Uy, ¿y por qué sale la cabeza de ahí? O sea, hay niños que con 2 años y medio no hablan. Y él en plan, ¿y esa cabeza? Uy, acabo de nacer. ¿Y ese agua? O sea, hacía unas preguntas que yo, o sea, flipas. Y ahora me Qué dice, guay, qué natural, en y verdad. a mí me encanta. Y me dice, mamá, muchas veces, muchas mañanas, me dice, ¿me pones mi vídeo de nacer? Y luego el de Melo. Melo es mi hijo, Carmelo, el otro, el pequeño, y me dice, y luego ya me pones el de Carmelo. Pero dice, pero primero el mío. Es Le que yo flipó. creo que nunca he hablado del parto hasta que parto o lo que es nada reproductivo hasta que fui a clase. Claro. Como no has hablado de ello, es un tema tabú en casa porque no hablas de ello. Como llegas a clase, ves el pene, te hace gracia, Sí. ves el tal, te hace gracia y dices, pues no hablo de ello en casa porque si no me han hablado antes. Y Claro, en es verdad algo como tabú. Yo a mis hijos les hablo, o sea, a mí me ven en bolas todo el día, se duchan muchas veces conmigo y saben perfectamente, oye, esas chichis, uy, de ahí de las boobies, ¿qué sale? Y yo, no, mira, pues sale leche cuando de tal, pero ¿y sacas un poquito ahora? Y yo, no, hijo, es que ahora no estoy yo ya dando nada. de tal. Pero ¿y por qué no? O sea, preguntan un montón. Mogollón, y son enanos. Tienen 1 año y medio y 3, pero a mí me gusta que sea algo natural, porque luego creo que te crea como, no sé, el cuerpo es algo natural, les tienes que enseñar, ¿no? Desde pequeños, bueno, que esas son sus partes, que no se pueden tocar las partes del otro. O sea, yo les enseño de que son muy pequeños, pero cuando van con la gracia y le tocan al otro, le digo, no, es que eso es suyo y no puedes ir tocando cualquier cosa. Luego hay mucho abuso, ¿no? De mayores, pero porque tú no sabes, tú crees que eso lo puede tocar todo el mundo porque lo han hecho y te han abusado Claro. de pequeño. No, tú tienes que saber que no, y como hombre, sobre todo, tienes que saber que eso no se hace.
Entonces, que tienes que pedir permiso y demás. O sea, hay que ir educando dentro de las posibilidades, pero me parece muy importante Qué interesante. naturalizar esto. Bueno, pues vamos a ir a callar, que es el último tramo. Siempre digo que es mi favorito porque, bueno, al final es como si tuviésemos un botón para callar o borrar un momento, que puede ser anecdótico o puede ser pues algo que digas, joder, esto ojalá no hubiera pasado nunca. Así que, bueno, no sé si tienes algo... A ver, uno, pues es una tontería, ¿no? Pero una mujer, los bebés yo siempre digo que no nacen muy monos. Mis hijos, de hecho, siempre digo que tienen margen de mejora, nacen como morenos, peludos, tal, y luego son monísimos. Entonces nació este bebé y claro, con esa emoción, yo como veo tantos bebés, cuando nacen los míos, no les miro y digo, ay, qué mono, qué tal, como una madre cualquiera. ¿Los tuyos te refieres a tus hijos? A mis hijos, claro. Como veo tantos, pues al final sé que los niños, hay bebés más monos y menos monos, y también luego cada uno. Pero yo los míos pobrecitos les he tratado como si hubiese tenido 100, porque nacen y digo que les quiero un montón y me parecen ideales, pero les miro y digo, jo, hijo, ya podrías un poquito el pelo más cortito o algo. Sí. Entonces, a una mujer, sin darme cuenta, hice el comentario porque nació y dijo, ay, qué guapo, qué tal. Os juro que era de los bebés más feos que yo he visto en mi vida. Y me salió, pero si ningún bebé nace guapo. Y entonces se quedó así y dice, pues el mío sí, yo, que no, mujer, te quiero decir que... Y entonces empecé yo a meterme, el auxiliar me miraba como diciendo, pero te quieres callar, y yo, o sea, es que lo peor es que es muy feo, o sea, es que era muy feo. Esos bebés nacen aplastados, morados, con la nariz tal. Y entonces dijo, ¿no es el niño más guapo del mundo? Y dije, pero si no hay ningún niño guapo, pues se lo dije así. Y se quedó así, dice, hombre, el mío. Y digo, por supuesto, por supuesto. Y entonces, claro, te empiezas a enrollar, a decir, no, si los míos tampoco eran. Nada, yo, no, si los míos tampoco lo eran. Y yo, pero el tuyo sí, me debería haber callado. Y ya está. Pero bueno, fue algo... ¿Pero la señora cómo se lo tomó? Nada, no, al final, si luego se le olvida, esa hormona ya se apaga para Sí, el resto ¿no? de tu vida. Pero que la contestación fue, pues el mío sí, yo. Bueno, me voy a callar, me voy a callar. Justo has hablado de cuando te duchabas con tus hijos o, bueno, pasabas tiempo con tus hijos, de que te preguntaban por la lactancia y tal. ¿Cuánto tiempo recomiendas la lactancia? Hasta que la madre lo disfrute, ya sea una semana o sea 6 meses. La OMS dice que hasta los 6 meses, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que yo a los 4 meses cuando me voy a trabajar, bueno, yo como autónoma el día del parto trabajo, el día del posparto trabajo, pero la gente normal al uso, a los 4 meses tienes que dejar a tu hijo. ¿Cómo sigues con esa lactancia materna exclusiva? Entonces, en Maternify lo que hacemos mucho, hay mucha crítica y mucha presión social a el pecho, pero luego la mayoría de las lactancias fracasan porque no hay apoyo actualizado de los sanitarios. O sea, por culpa del sanitario que no le ha sabido apoyar de manera adecuada y le han dado pautas que le daban a mi abuela, esa lactancia fracasa. Entonces, en Maternify siempre decimos, antes que prolactancia materna, porque mucha gente dice, prolactancia materna, prolactancia es lo mejor para tu hijo. Yo digo, antes que prolactancia materna, soy pro felicidad de los padres. O sea, ¿cuántas veces me encuentro a madres depresivas completamente porque tienen que dar el pecho sí o sí y están literalmente que no se levantan de la cama? Digo, si es que a tu hijo lo que necesitas es que tú estés bien. Lúchalo, sé que quieres una lactancia materna, pero hay veces que o no puede ser o las circunstancias. No es lo mismo tener un hijo que tener dos y tener que atender al otro. O sea, hay que ir viendo. Yo al primero le di un poquito más, exclusivamente. Al segundo, pues tuve que meter el biberón un poquito antes. Tenía una empresa, 2 hijos. O sea, es que no pasa nada. Es un poco como lo del viaje, irte a la boda y dejarlo cuando te lo pida el cuerpo, ¿no? Exacto. Y... En el primero, yo sabiendo todo esto y preparando a mucha gente, en el primero me culpé más. O sea, el primer día que le di un biberón se me cayeron las lágrimas, cuando que es una fórmula, que no pasa nada, ¿no? Pero ese primer biberón de decir, joder, ¿por qué no he podido estar más tiempo? ¿Sabes? Pues porque no he podido por todo mi trabajo. Y en el segundo, en cambio, a los 4 meses, que yo estaba hasta aquí, y me planté conmigo misma y dije, a ver, no puedes llegar, o sea, te vas sacando leche por los pasillos, estás en reuniones y estás ahí todo o sea, no llegas. Entonces, ¿qué es lo que te está molestando? Entiéndeme, ¿no? ¿Qué es lo que te está agobiando y hacer que no disfrutes ahora mismo? Y dije, el parecer que solo puedo alimentar yo a mi hijo. Entonces, ¿qué dije? Vamos a empezar a delegar un poquito más, a meter un biberón, tal. Bueno, pues me quité 10 años de encima y en ese momento no me culpé. Con el primero me culpé y muchas nos culpamos y con el segundo dije, hay que ser feliz, hay que ser práctico y hay que pasar fases. A veces llegan más, a veces menos. Interesante. Pues yo creo que es al final un poco como el resumen de la conversación, ¿no? El tener, hacer lo que te pide el cuerpo, que para eso es tan inteligente
nuestro que te cuerpo. apoye, y que te apoye gente actualizada. Y no es ese pediatra de toda la vida, ni esa matrona de toda la vida, ni todas las matronas son actualizadas y a veces nos creemos las cosas porque nos lo ha dicho el médico, la matrona, lo que sea. Si no tiene sentido, si no te está funcionando, pide una segunda opinión, porque lo único que vas a hacer es fracasar, que esa palabra no me gusta mucho, ¿no? Pero que tu lactancia no vaya bien o que tu posparto no vaya lo bien que debería ir por una mala pauta. Y eso es muy triste. Eso significa que nos estamos enrollando un montón. ¿Has visto, eh? Los 2 últimos capítulos nos hemos quedado sin luz. Sí, hostia. No pasa nada porque se queda un ambiente íntimo para cerrar, Vale. que voy a cerrar con 2 cositas. Una de ellas es cómo consigues no llevarte todas esas emociones a casa. ¿Qué haces para no llevártelas? Porque yo, que soy una persona muy emocional, me acabo llevando de todo y no tengo algo tan emocional. Es lo que te digo, mi comparación es odiosa con lo que haces tú. ¿Cómo lo haces? Pues siendo un poco fría. Me he llevado alguna vez, como te he dicho antes, algún feedback malo y he estado ahí. Lo bueno es que mi marido trabaja dentro de Maternify con la empresa, al final se metió él y es parte, vamos, es mi socio. Entonces, lo llevo mucho a casa, pero esos feedback malos me costaban mucho al principio. Pero en cambio las historias de las mujeres, corto. O sea, yo me voy, es verdad que hay muchas veces le preguntas a tu compañera, oye, ¿cómo ha terminado? ¿Cómo tal? ¿No? Un poco, joder, me gustaría que acabase todo bien, ¿no? Pero corto bastante. O sea, sé tener un mal día y irme con mis amigas después de cañas cuando has tenido un día para una mujer a lo mejor un poco terrible, pero es que si no, o sea, si tengo lo mío, lo suyo, lo de todos, es que entonces no me dedicaría a esto. ¿Te venía ya un poco de serie o lo has ido adaptando esa actitud a lo largo de los años? Em, a ver, yo cuando era muy pequeña perdí a mi padre y eso me hizo ver un poco que estamos aquí un poco de paso. Entonces yo tuve que madurar muy rápido, ser muy práctica con esto y ser pues una adulta antes de tiempo, ¿no? Entonces, por eso mis amigas me dicen que soy emocionalmente fría, pero que soy muy práctica. O sea, ellas son súper emocionales, súper tal, y conmigo a veces me dicen, joder, o sea, eso que me ha llevado 2 años a mí, pim, 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 y tú de repente me has dado 2 frases y me has dicho, pues ya está. Entonces, yo creo que la vida me ha dado diferentes circunstancias aparte y lo he ido aprendiendo, lo he ido aprendiendo. ¿Tienes que acompañarlo de terapia o gracias a eso dices no te hace falta terapia? Pues la verdad que no, yo respeto la terapia y me parece que ayuda a mucha gente. Creo que el 99% a mi alrededor va a terapia y desde entonces están mucho mejor. Yo no he tenido que ir, pero hay gente de mi alrededor que me anima a ir. Sé que es una pregunta muy íntima, pero es No, precisamente porque siento que las personas que conozco como tú tienen quizá, que son con esta actitud que tú llamas más fría, pero yo también la considero como de mejor gestión de emociones, en algunas situaciones, sí, no necesitan tanto. Y entonces me llama la atención y por eso la pregunta. la única vez que he ido a terapia fue el año pasado y fue porque literalmente tenía 2 socios, uno era mi marido y otro era otro que ya no está con nosotros, y me obligaron, vamos a decirlo así, me dijeron, tienes que ir. Y yo decía, ¿de verdad? ¿Pero por qué? O sea, y fui, creo que fui 3 veces y al final yo me veía que me sacó cosas que me gustó, no eché la lágrima, pero estuve a punto, que no pasa nada si lloramos y ahí vamos a llorarle, ¿no? Pero me vi, es que yo soy un poco psicóloga. O sea, Ya. entonces yo se lo decía y a veces yo me veía como charlando con ella, pero de psicóloga a psicóloga, que yo no tengo ni idea de psicología, pero al final he tenido que hacer como mucho en mi cabeza, entonces sentía un poco que perdía el tiempo dentro de que ella me intentaba ayudar, pero a veces me miraba y me decía, jo, tío, si contigo me está costando, o sea, me está costando y creo que me podría haber abierto más, y seguro que me iría bien en algún momento, pero Sí, pero a lo mejor también había preguntas en las que tú ya tenías esa respuesta. O sea, justo, y eso me tiraba para atrás el que no era su culpa, claro, porque pero la normalmente... gente no sabe darse esas respuestas Exacto. y tú sí. Y yo sí, y entonces decía, joder, qué rabia, porque sé que me quieres ayudar, pero es que esa respuesta ya la sabía. Bueno, pues para cerrar un tema que Sí. no se nos olvide, que es cerrar todo lo que es el parto, terminas el parto, tú sigues asistiendo a tus mamis y hay alguna que tiene depresión. Algunas bastantes. ¿Qué es lo que... ¿Qué es la depresión postparto? Mira, hay una cosa que se llama maternity blues, que en inglés suena muy guay y yo juego mucho cuando hago las preparaciones al parto o doy charlas a veces de 300 personas y de repente le dices, ¿a quién le gustaría
maternity blues. ¿A quién le gustaría tener eso? La gente no sabe lo que es, pero suena guay, ¿sabes? Como en inglés. Me levantan el 80% de la gente me hace así. Y digo, ¿y depresión posparto? Y todas como diciendo, eso ni de coña, ¿no? Pues maternity blues, el 80% de las mujeres tienen ese maternity blues que es tristeza posparto. Es normal, viene acompañada mucho del cansancio, de las hormonas y ocurre durante las 2-3 primeras semanas, ¿vale? El sentirte sobrepasado, el decir, o sea, esto nadie me lo ha contado. Eso no nos lo contamos entre nosotras. ¿Cómo puede ser que algo, maternity blues o tristeza posparto, no se hable cuando la mayoría, yo te diría el 90%, pero bueno, hay que hacer caso a las estadísticas y a los estudios, no lo hablemos, es un tema súper tabú. Y luego depresión posparto, que ya es cuando ya estás más bajita, ya rechazo por el bebé, rechazo por ti misma, pensamientos ya incluso psicóticos, que cuando ves una madre psicótica es muy heavy, ¿eh? Eso es un 20%. El 20% acaba en una depresión Pues, posparto. pero es mucho, un 20%. ¿Un huevo? ¿Y no se habla? No, es que, y claro, tú como madre, si estás en esa depresión posparto, uno, no lo sabes diagnosticar porque nadie te lo cuenta, ¿Y y se puede dos, prevenir? se puede prevenir con mucha preparación. Prevenir no al 100%, pero sí que se puede ayudar mogollón. O sea, la mayoría de las depresiones posparto es porque es que no me habían contado esto, o hablándolo, Es tú piensas que información. eres la más pringada del mundo, que estás en tu casa pensando, es que ahora mismo no me apetece estar con mi bebé, pero me siento mala madre, entonces me siento depresiva. ¿Cuántas madres? Yo hay veces que he dicho, o sea, os lo podéis llevar, que yo ahora mismo quiero estar conmigo misma, con mi ducha y quiero hacer un pipí de más de 1 minuto, por favor, pero te sientes mala madre. Entonces, como no se habla mucho, acabas en una depresión, pero has visto, un 20% es muchísimo. Psicóticas es un porcentaje bajito, pero es muy heavy, ¿eh? Es que al final, joder, yo es que soy súper metafórico, estoy todo el día poniendo comparaciones que en este caso es que son una mierda. Pero debe de ser cuando terminas un parto como cuando terminas una serie y te sientes vacío, ¿no? También. Cuando te dejan una mierda de final, que lo odio, eso que me dices. Y O sea, entonces para esto he perdido el tiempo de todo. te has tirado años viendo una serie o cuando ya están acabadas y te tiras y te han acompañado esos personajes durante semanas y semanas, en este caso tu hijo, algo dentro, y de repente lo tienes fuera, todo es al revés, tienes unos hábitos que de repente de golpe Sobre cambian todo de con el nuevo primero, sí. Y esa vida y que te cambia y ese amor a primera vista que no todo el mundo siente y no tienes por qué sentirlo, tú cuando nace tu bebé no le conoces. Hay gente que soy madre y he querido ser madre toda mi vida y ese amor, mi madre es que lo vemos y decimos, guay, pero hay que cogerle cariño, es una persona que acabas de conocer. Entonces, pero eso te hace sentir fatal, porque ves a la otra madre que es como todo amor y tú cada nos persona es estamos un conociendo, mundo y cada claro. situación. Pero las madres somos las más autocríticas total de nosotras mismas, o sea, es que vamos con el látigo por todos lados y hay que disfrutar más. De verdad, sé que es difícil, ¿eh? Y yo también no he dormido en 50.000 noches y pecho por todos lados y es cómo lo lleves. Bueno, pues antes de ir al final, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Al final del todo te haré 2 aparte, Vale. muy interesantes. Una de ellas para futuras mamis, pero te hago primero las rápidas y luego las otras, ¿vale? Vale. Puede que hayas contestado algo parecido, la vuelves a contestar, porque hay gente que solo viene a ver las preguntas rápidas. Ah, vale. ¿Recuerdas el primer parto que asististe? Sí, fue de nalgas. El de nalgas que me has El de contado, ¿no? nalgas, eso es. O sea, fue un parto de nalgas y me quedé en shock porque, claro, tampoco podía preguntar. En plan, porque, claro, parecía yo la tonta nueva que llego ahí y veo un culo saliendo la caquita y digo, o soy yo que creo que eso no es pelo, o no he visto muchos partos, me voy a callar y ya luego me di cuenta que era un parto de nalgas. ¿Alguna vez has llorado en un parto? Sí, y me he tenido que... embarazada. Cuando yo estaba embarazada, es que las hormonas de verdad que es que te juegan unas malas pasadas, entonces sí, embarazada ¿Sin anestesia o epidural? sin anestesia. Lo que más dice una madre en un parto. Joder, sácamelo, no puedo más. El mayor miedo de una embarazada. Que le pase algo a su bebé y que se desgarre. El desgarro. Sí. El momento más crítico de un parto. El momento en el que está naciendo el bebé. Una frase que tú como matrona durante los partos repites mucho. Llevamos pariendo toda la vida, ¿vas a ser tú la primera que se quede el bebé ahí dentro y no sepas parir? El parto más largo que has vivido.
El mío. Mi expulsivo de 3 horas, horrible. No, alguno que ha durado, pues eso, lo que te he dicho, una inducción que está ahí 2 días, que luego volvemos para atrás 2, 3 días en el hospital ahí y que luego acabe, pues algunos Que te acaban da bien. tiempo a ti irte a casa, dormir, volver y seguir A ahí, ¿no? casa, de comer a mis hijos, comer yo, ir a la piscina y volver. La madre más joven que has atendido. 10 en Inglaterra, 16, 17. Sí. Bueno, no es tanto, ¿eh? Nada, pero era una cría. O sea, no O me sea, acuerdo de dónde era, pero era, o sea, la veías, era un bebé. yo en mi instituto tuve una chica en primero embarazada, ¿eh? Eso son Sí, 13 yo también. años. Ah, en primero era eso. Primero era eso. 13 años, ¿eh? Que eso es... La niña era enana y tenía un barrigón. ¡Buah! No, eso es muy fuerte. Pero lo peor es la más mayor que ha atendido. ¿Cuánto? Pues tendría, entré, eso era en Inglaterra, era de noche, entré en la habitación, yo no la asistí, pero yo estuve en el posparto inmediato, entré en la habitación, vi una señora como a oscuras, con el pelo blanco, o sea, blanco como si fuese mi abuela de 90 años, y de así tuve que salir, porque dije, y dándole la teta. Y pensé, me he equivocado. O sea, no, como sea el abuelo dándole la teta, la abuela dándole la teta, o sea, ya es toda esta situación, y no vi paciente de, ¿qué tendría? Pues no sé, 59. Y encima con aspecto muy así. Y digo, o sea, esto no es justo. No O sea, tiene ni mi padre tiene 59 y podría ser pues abuelo tuve que ya. salir de la habitación porque pensé, como sea la situación de que he visto un abuelo dando el pecho, o sea, esto es muy random, ¿no? Y no era ella 59. Yo me muero de la pena que eso sea, o sea, que no. ¿Y ese bebé qué? ¿Ahora qué? Ya. Es que te crían diferente. O sea, no te Sí, crían sí, igual muy tus distinto. abuelos. Y eso para el resto de tu vida. Es muy duro. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Alguna vez he tenido miedo atendiendo un parto, o sea, Sí. durante mi esta? Sí, cuando estoy acompañada de algún ginecólogo o algún equipo, pero especialmente el ginecólogo, que al final es la figura en la que más confías, ¿no? En si pasa algo, he tenido miedo. Y muchas veces cuando estoy con esa persona digo que no pase nada. O sea, le rezo a todos los dioses que no pase nada porque si me pasa cualquier cosa no sé cómo va a salir. ¿Qué te sigue sorprendiendo después de tantos años? Que salga algo tan grande por un sitio tan pequeño. Lo veo en cada parto. O sea, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Qué te parece lo más mágico de un parto? Pues que es un milagro, creas en Dios o no, es un milagro que se forme cada dedo, cada todo. O sea, me sigue sorprendiendo que de una celulita se forme eso. Es que no lo entiendo tampoco. O sea, de verdad, no Es una entiendo. locura, ¿eh? Es que no, La vida en general es una locura. no entiendo que todo funcione, que salga y de repente respire. Que hay gente que dice, "Oye, no llora", y yo, hola, le das un minuto que hace un segundo no sabía respirar, ¿sabes? Pero la gente se agobia mucho, ¿no? ¿Cómo funciona todo tan a la perfección pues de un polvo? Literal. Sí, literal. ¿Qué es lo primero que haces cuando nace un bebé? Se lo pongo a la madre con ella. Directamente piel con piel y esa sensación o sea, de esperar a ese bebé durante 9 meses y ponértelo aquí, lo primero que hago es eso, le pongo encima, le pongo su toallita para que esté calentito y observo. Y, para cerrar estas preguntas rápidas, ¿cuál es la mayor recompensa de ser matrona? El tener el privilegio de acompañar a las familias en uno de los momentos más mágicos y maravillosos de su vida. O sea, el que tengas ese espacio, que obviamente no te lo han preguntado que estés tú ahí, ¿no? Pero ese poder aportar, aunque sea una mínima cosa, en ese momento tan, pues, de los mejores días de tu vida, ¿no? Para mí es un privilegio, vamos. Brutal. No creo que haya otra profesión que influyas tanto, ¿no? Positiva o Es que negativamente. en un día tan clave, ¿no? O sea, la boda, guay. Sí, ¿no? Es un momento muy importante y para Sí. mí la gente que estuvo alrededor, fotógrafos, tal, sí, pero No, nada que ver. pero no tiene nada que ver. O sea, esta persona te está acompañando en el nacimiento de tu hijo. Entonces, el que te dejen participar en eso, aunque sea un poco, no hay mejor profesión. Bueno, pues para cerrar, hemos hablado de momentos un poco más felices, un poco más tristes, complicados, partos complicados, pero ¿cuál es el momento tuyo, y te va a venir algo a la mente, más feliz que recuerdas? Puede no ser, evidentemente, como profesional, puede ser tu parto, puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es el momento más feliz que recuerdas? Pues seguramente el parto de mi primer hijo, después de tanto esfuerzo intentándolo sacar, de verdad que pensaba que no salía. O sea, claro, es que te tienes que fijar, cuando conoces a una persona tienes que fijarte si la cabeza es grande o no de tu pareja, ¿vale? Eso hay que fijarse, porque luego cuando estás pariendo y te dicen la cabeza es muy grande y tú,
eso no viene de mí. Entonces, cuando salió eso, fue como un triunfo, como llegar a esa maratón, ese momento de decir, Dios, lo he conseguido, es mágico. El segundo, obviamente, pues le quieres igual, ¿no? Pero al final ya has parido, ya. Pero esa primera sensación de vivir lo que yo había vivido con tantas mujeres, pues para mí fue brutal decir, hostia. Y encima eso te hace pensar aún más la suerte que tienes de ser matrona. Qué bueno. Y ya para cerrar del todo y dejarlo aquí, un consejo que le puedas dar, porque no todas las futuras madres tienen la suerte de tenerte a ti, Gracias. por lo menos después de toda esta charla, y alguien que... Porque a pesar de que es algo muy vocacional, no todo el mundo siente la vocación con la misma intensidad. No. Y yo creo que después de todo lo que después de todo lo que hemos hablado, tú lo vives bastante. Y yo creo que es lo que buscaría en alguien así. ¿Qué consejo le darías, bien sea pues previo al parto, durante el parto, a una futura madre, para que se lleven y digan, joder, esta charla, aparte increíble, me llevo esto para mí, para mi futuro parto? Pues un poco lo que he dicho, ¿no? El pensar siempre cuando dudes de ti misma que llevamos pariendo toda la vida, lo repito mucho, y que es que no vas a ser tú la primera que se quede el bebé ahí, o sea, eso yo creo que empodera mucho, ¿no? Es decir, hay mucha gente que me dice, coño, es verdad, no lo había pensado, ¿no? Y el estar bien acompañada. O sea, bien acompañada de verdad que no es la que te han recomendado porque lleva... No, o sea, estar bien acompañada de manera personalizada, ir tranquila, ir con ganas al día del parto. Luego puede haber muchas complicaciones y hay partos muy... pues que se complican un poco, ¿no? No todo es tan ideal y tan... Pero el estar bien acompañado, o sea, me parece... y que tu pareja también se forme y se informe y te acompañe y un buen acompañamiento. Es que me parece clave, es que cambia... Hay gente que no tiene más hijos porque ha tenido una experiencia traumática por diferentes motivos, ¿no? Joder, pues decidir no tener más hijos por algo que se podría haber cambiado y se podría haber vivido de una manera especial, pues es muy heavy. Pues con eso nos quedamos. Gracias, Carla, por este rato. La A verdad ti. que me llevo una cantidad de información que esta noche intentaré procesarla y almacenarla, que no se me olvide. Y me ha encantado, la verdad. Muchas Muchas gracias. gracias por tenerme aquí y nada, cualquier cosita que tengan preguntas ya nos las pueden hacer Bueno, por pueden ahí. dejar un montón de Por preguntas y eso. si hay muchas, pues oye, venimos otro día. Y Yo hacemos a un todo el mundo le invito a que venga. Tengo capítulo el 25 2.0. ya agendado. Si hay 25 capítulos, este es el 9. Vale, bueno, tengo tiempo. A Eh, ver si me votan. Pero que pregunten por ahí, creo que es súper interesante y hay un montón de cosas que nos hemos ido dejando por el camino y de las que hablar, historias, anécdotas. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Listo? Y listo. Y se Mil nos ha hecho gracias. casi de noche por todos los...